¿Qué más había? Los ladrones sueltos al palo. ¿Fue ahí en el supermercado? En las góndolas. ¿En las góndolas? Pusimos los ladrones sueltos con todo. Y nos ¿Estaban dimos. enchufadas las heladeras? Sí, odio que tengan ese estigma. Por eso siempre es mejor ir a la información De hecho, y derrocar los prejuicios. Chan me decía, vení que me apoyo contra la heladera. Vas a ver cómo la tengo enchufada. ¿Tenía bandejitas de picada ya cortadas, listas? Sí. De ayer me dijo que eran. Está etiquetado todo. Decía, decime Chino Darín, China Zorrilla, ¿Y qué le decías vos? Chino Tapia, Chino Leunis. ¿Volpato? ¿Salió? No. Te paso con Pablo Trapero. Por favor. A ver, espérame, Gordo. Está la jeropa esta que llama de vez en cuando que el chino este boludo le dio un voucher gratis. Lo voy a matar al Vos chino. estás imprimiendo esos vouchers. Lo voy a matar al chino, boludo, de verdad. Pero si le da los vouchers. Desde que me lo bajé, el chino está regalando voucher. Pero no le den más vouchers. Y bueno, que ¿Cuánto ganamos con eso? ¿Cuánto No, sacamos está con el bien. voucher? Que me quiso cobrarle, bueno, toma estos vouchers, qué sé yo. Y ahora yo pago De tu chino. comida. Esa picada de mierda que trajiste. El chino decía judío puto. Y vos, chino puto, ¿qué le dije? Y así te calentás. Bueno. Está violento, ¿eh? Dale. Saludá a ¿Qué la querés? sexy y trapeale un poco. Pero estoy con las empanadas. Dejá apagar el horno un poco. Ahí vamos. Rosana, Sí. ahí viene Pablo Trapero Ay, para muchas vos. gracias. Adelante. ¿Te entrego el código ahora del voucher? No, no pasa nada. Hola, ¿cómo estás, mami? Hola, ¿vos sos Pablo? Yo soy Pablo Trapero. ¿Vos cómo te llamas? Rosana, con dos S. Rosana. Sí, Rosana. Rosana. Y contame un poquito que te calienta. Bueno, no sé, la verdad que tenía ganas de que me sorprenda. Me dijo que había que de lo mejor que tenía en catálogo era Pablo Trapero y la verdad... ¿Vos tenés alguna fantasía sin cumplir? ¿Alguna fantasía? Y la verdad que sí, pero... Contame un no sé. poquito. Tengo una con un asistente dental. Ah, son calenturientas tú. Tengo otra con un... ¿cómo se llaman? Instalador de aire acondicionado. Ajá. Y también que le pone gas, porque a veces solo con poner gas ya estaba el problema. Vos crees que tenías un gran problema con el aire acondicionado y solo le faltaba eso y limpiar los filtros. Así no me estoy calentando nada. Ayúdame, dame una manito, Rosana. Y después, Vamos con el asistente dental, ¿querés? Bueno, asistente dental. ¿Sí? Sí. Pablo Trapero is in the house. Te calientan los dientes, yo acá estoy demente. Podemos hacer lo que te pinte. Ahora yo estoy acá y vos estás de tinte. Contame cómo estás vestida. Sí, bueno, tengo puesto un mameluco que era de un primo que vino una vez acá y se le olvidó que me estuvo plastificando, me ayudó con el plastificado del living. Dejate el mameluco, yo soy tu cuco. Si te calienta tu primo, vení que acá tenemos 3 copas de vino. Vos sos la primera, tu primo el segundo. Y yo el que viene por atrás y te pone en el mundo. Te gustan los dientes, lo mecánico. Yo te pongo, te saco, te arreglo, te extirpo. ¿Qué te gusta hacer? Y la verdad que me gusta ir al dentista y que no me tenga que poner anestesia, porque yo soy bastante maricona, no me gusta que me esté pinchando y prefiero que solo con la silocaína ahí funcione. Si me tiene que poner una carilla o si tiene que lijar el perfil. Se me está metiendo para adentro, ayúdame, yo no encuentro por dónde entrarte. Te gustan las muelas, yo saco, te pongo. Decime más que podemos hacer juntos acá o en el Congo. Yo soy Pablo Trapero y no muerdo. Hacemos lo que quiera si estás de acuerdo. Si no, no. Pablo, ¿podría hablar otra vez con Gorostiaga un segundito? ¿No te ofendés? Para nada me ofendo, yo estoy repulgando empanada. Entre vos y yo creo que no pasa nada. Hola. Es un dolor de huevo. ¿Gorostiaga? Sí, ¿cómo estás? Bien. Voy a ir a ver al chino, ¿sí? Dale. Me lo vendiste bien. Pablo Trapero más o menos, pero me calenté con el chino. Anda a buscarlo. ¿Te enojás? No, para nada. ¿No sos celoso? No, es poliamor. Perfecto. Decile
que vas de mi parte. Dale, Diego gracias. Rostiaga. Hasta la próxima. Siempre me dice que ya no está enamorada, pero a las 3 de la mañana me ha llamado. Soy su heroína, sé que la tengo enganchado. En sus pupilas veo que está intoxicado. Siempre me dice que ya no está enamorada, pero a las 3 de la mañana me ha llamado. Soy su heroína, sé que lo tengo enganchado. En sus pupilas veo que está intoxicado. Ey, ey. Baby, me llama para tomar un Bailey. Si estamos lejos me pide sexting. I'm not available, and tú estás crazy. Me quiere más que el Barça Messi. Pero papi, si ni te dije te quiero controlar tus feelings. No es que esta peli ya tenga su finish. No es perder mi tiempo. En su cama le di play, 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 play. En su mente ti replay, play, 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 play. Cada vez que quiere ser, llama al diablo, siempre me dice que ya no está enamorada, pero a las 3 de la mañana me ha llamado. Soy su heroína, sé que la tengo enganchado. En sus pupilas veo que está intoxicado. Y demonizada, y tú sigues aquí pidiéndome más de lo que te di. A tu corazón fuiste lo jodí, y aunque lo niegues sabes que se te notan los ojos. Veo cómo vas quedando loco, la serotonina te delata poco a poco. Está luchando con su demonio para superar lo de nosotros. En su cama le di play, 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 play. Y en su mente estoy replay, play, 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 play. Cada vez que quiere ser, llama al diablo, say, 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 say. Siempre me dice que ya no está enamorado, pero a las 3 de la mañana me llama. Soy su heroína, sé que lo tengo enganchado. En sus pupilas veo que está intoxicado. Emilia mami, Nicky Nicole, no te le pase mami. Emilia y Nicky Nicole, intoxicado. En vuelta y media recibimos a la gran Sol Despeinada. Este es el aplauso para ella. Sol Despeinada, buenas tardes, están? buenas noches. Bienvenida, Sol. Muchas gracias, ¿cómo están? Por favor. Normal. ¿Vos? ¿Qué sería? Normal. ¿Qué es la normalidad, no es cierto? Sí, Bueno. o sea, como que te sentís como la mayoría de la gente, como No un bien. concepto sabemos. estadístico. Claro, la normalidad parte de un concepto Sí, estadístico, es sí. así. O sea, que estás como el Estándar. grueso de... Sí, estándar. ¿Ustedes Estándar. están bien? Yo ¿O estoy están bien. estándar? No, yo estoy bien. A él le gusta decir normal igual, ¿eh? Ok, bien. Pero es porque Muy es bien. apático. Ok. Ah, hay Ellos una son cuestión, mis amigos que me quieren. Bien. Gracias, muchas gracias. Imagínate el resto. Imagínate. Buah, imagínense. Bueno, Gracias, Agus. invitamos obviamente a todas las personas que están escuchando y viendo y de alguna manera interactuando con este hermoso programa, a que hagan sus preguntas, sus consultas y todo lo que quieran hacer, ¿no? Por Lo supuesto. menciono por si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta, bienvenida sea. Si la podemos Sol- contestar o no, no lo sabemos. 11 6861 1043. Sol es médica, matrícula está en pantalla. Puedo decir supuesto. el número 178-221, así que somos dos universitarios acá en la mesa. supuesto. Yo no soy médico, Sí, pero bueno, después quiero que ¿Cuántas pongan... materias te faltaban? Nada, 6 años. Sí. Pero a es- nada. a nada. A 6 nada. años. Tengo 48, no es nada. Nada. No es verdad, no es nada. No El la año hice- de si no lo hiciste porque no residencia. quisiste. Claro, es Si un hubieras toque. querido, hoy eras un médico acá Sí, sentado. obvio, Entonces obvio. no dejes Es que hablen. No dejes que obvio. hablen. 6 años y la residencia, va. Bueno, 7. Sí. Dale. Bueno, 10 serán, 10. bueno, en total. ¿Dónde Bueno. tendrías tu consultorio? Me gusta eso. ¿En qué barrio? ¿En qué calles? Almagro, ¿En qué todo es en calles? Almagro. Almagro, bueno. Sí, creo que lo tendría por ahí. ¿Y qué especialidad Cerca de la harías? casa de mis viejos. Quería, clínico, general. Ok. Pero ya no hay, ¿no? Casi. Sí, claro que Hay. sí. Médico Hay de clínico. familia. médico de familia, claro, el que Sí. atendía a todo el grupo familiar, Claro. que Usted- sabía todas las internas. tal? Yo me imagino departamento, 2 ambientes, contrafrente. Contrafrente, sí. Vos sos más médico de contrafrente. Ese Sí. contrafrente que vino olor a bife a las Oh, 5 de la tarde. Ese Que contrafrente. decís, dale. Pulmón de edificio ahí. Dale. El ascensor no llega hasta mi piso. Baja un piso antes, tenés que No, y bajar. tenés que tocar del lado adentro del hall para que Sí, te abra. sí. Dice, cuando llegás abajo, Cuando tocame llegás, así tocame. te abro. Pero Y siento rápido, que- porque ya atiendo a otro. Y tendrías Estamos una mal. secretaria
que Amiga de mi escribiría vieja, muy la lento, secretaria. que escribiría muy Sí. lento. Que va a la cocina a pasar la tarjeta. Eso es. Va a la cocina y decís, ¿qué Esa. mierda? ¿Por qué no está en Postnet ¿Por qué no acá? cerrás la puerta? No quiero verla ahí, los Y en el azulejos. consultorio tengo revistas vivas del año del orto. Y ninguno de los dos, ni secretaria ni médico, quieren estar ahí. No, no, no. Cae una claro. mamá, un papá con más de un nenito y están yo. Obvio. Y bueno. Le agarrás la revista y dice Nancy Duplá Sí, claro. y No nos Charlie, metas en se lío. rumorea un Ok. romance entre... Bien. Así siento que sería como muy ese nivel Y las de... cortinas blanca no están por el hollín de Avenida Santa Fe. Que Claro, ahí se le sí. pega un poco Sí. ese. Y hay un balcón con unas plantas secas como Bueno, que... no voy a ser Perdón. médico. No, voy a ser no, médico. mejor no. Perdón. Adelante, bueno, muy Sol. bien. Bueno, la última vez que nos vimos, que Sí. estuvimos interactuando, que estuvimos dialogando, no sé si recuerdan, habíamos hablado de la menstruación, pero particularmente de un hecho bastante representativo y simbólico, que era la Menarca. menarca. Exactamente, muchas gracias. Que era la primera menstruación, ¿no? Y en base a eso, me dio la impresión que hacia el final de la columna conversamos temas que atravesaban un poco más los aspectos socioculturales, ¿no? De menstruar y qué significaba eso para distintas culturas o qué significa eso para distintos estratos sociales o en distintos países y demás. Bueno, y en base a eso, se me ocurrió que como continuación de esa temática anterior, para poder seguir en ese estilo, podíamos conversar sobre los productos de gestión menstrual, ¿no? Y qué significa eso. Hace poco hubo una situación, hay un disturbio en el programa de no sé si la podemos nombrar. A ver, Y no sé a quién te referís. ¿A quién? Y OA. Sí, exactamente. ¿Viviana Canosa? sí, Viviana Canosa. ¿Cómo no la vamos a poder nombrar? Tengo miedo de Muy invocarla, amiga de eso es lo Pablo. que me da Es cosa. como Voldemort. ¿En serio? Es Muy porque amiga es como No, Voldemort. decimos junto el tongo de esa bebida, ¿cómo se llama? El clorofila, el cloruro. Cloro- Ay, estuvo Dióxido. claro, sí. Bueno, La vi- hizo Obla junta cosas en la casa y... Sí, destilé un ¿Viste poquito video? de eso, sí. Claro, bueno, yo me acuerdo que Vivi Clorosa en su momento, ella había levantado la noticia de que había un grupo de, digamos, dentro del Congreso y demás, un grupo de legisladoras y legisladores que querían conversar sobre esta situación de que los productos de gestión menstrual tengan aplicado un IVA. Eso lo vamos a explicar ahora, ¿no? Pero, y ella sacó una nota diciendo que no tenía sentido, que cada una se podía pagar sus productos de gestión menstrual y que ella no tenía por qué pedirle al Estado que le suministre los productos de gestión menstrual. Por supuesto que ella no tiene que hacerlo, el Estado le tendría que pedir plata a ella, pues, o sea, ella es una de las ricas del país, digamos, o sea, por supuesto que ella no vive esas situaciones, eso la convierte en el ser terrible que es. Pero hay otras realidades que no son la de ella particularmente, y que tienen que ver con cuál es el acceso que tienen a esos productos de higiene menstrual. Yo les voy a contar que en promedio las personas que menstruan alrededor de 2.500 días en toda su vida. Eso significan 7 años. 7 años de nuestra vida tenemos una toallita puesta, un tampón adentro, una copita, tenemos alguna sustancia absorbente o algo que retenga de alguna manera todo ese endometrio que se está desprendiendo. 7 años de nuestra vida. Eso hay que pagarlo. Por supuesto que desde lo biológico no podemos decidir dejar de menstruar, salvo que consumas algún anticonceptivo que te permita cortar con la menstruación esa parte del ciclo menstrual. Sin embargo, hay una situación que es que el impuesto al IVA que tienen los productos de higiene menstrual los hace productos, digamos, que uno pudiera elegir si consumirlos o no, como que es una opción, como yo puedo comprar café, como puedo comprar, si quiero, crema de avellanas, por no decir la marca, como si yo quiero, compro dulce de leche, ¿no? Y en realidad los productos de higiene menstrual son de necesidad básica. Digo, si, por ejemplo, no sé, vos estás caminando por la calle y te quebrás o te raspás la rodilla, te sale mucha sangre y estás en la puerta de una salita, vos podés entrar y pedir una curita, podés pedir una gasa y te la van a dar sin ningún problema porque es una necesidad. Está sangrando, eso mancha, eso ensucia, se puede infectar, eso está abierto, etcétera, etcétera, se te otorga. Nadie va a decir que es un producto de lujo que vos te estás dando porque te estás dando un lujo. Digamos, es un producto de primera necesidad. Los productos de higiene menstrual son productos, de gestión menstrual son productos de primera necesidad y además son necesarios. Para contarles un poco más sobre esto, también quiero ahondar en qué hacen las niñas, sobre todo, de algunos otros países o incluso
tristemente en nuestro país, que no tienen acceso a productos de gestión menstrual. Según algunos relatos, se colocan medias viejas, se colocan retazos de tela, se colocan pedazos de bolsa de residuo, bolsa de supermercado, colocan a veces pedazos de ositos o de peluches o algo así para que pueda absorber. Muchas de ellas faltan a la escuela porque digamos, están sangrando libremente, no sé cómo decirlo, digamos, no hay nada que lo pueda retener, por lo tanto manchan su ropa, manchan el banco, son señaladas por sus compañeros, se siente obviamente una especie de vergüenza o un prurito, por lo tanto deciden hacer una deserción escolar en esos días que menstruan. Las madres no las mandan al colegio porque están menstruando, porque no tienen cómo retener esa menstruación. Les quiero contar también que en Kenia, en un estudio en el 2016, el 1.3% de todas las mujeres que viven en un país realizan trabajo sexual a cambio de productos de gestión menstrual. Una locura. O sea, no sé si... Digo, uno parece que vamos a hablar de productos de gestión menstrual y digo, no es que vamos a debatir si nos gusta más el tampón o la copita. Me parece un debate espectacular ese. Sin lugar a dudas es un gran debate. Copita o tampón, lo podemos tener un montón de veces. Pero hay otras realidades que atraviesan desde lo económico también y desde lo cultural de qué significa menstruar y por qué es importante el costo y por qué venden en un supermercado, por qué tengo que tener poder adquisitivo para poder tener algo que contenga la menstruación que yo no puedo controlar, que es algo que viene conmigo. ¿Qué pasaría, si menstruaran los varones? Siempre está esa compareta de decir... Serían gratuitos. Nunca te lo pusiste a pensar. Y las obras sociales y las prepagas no lo incluyen. No cubren eso. Para Era un nada. tema que ni estaba en agenda, en realidad. No estaba en agenda. No es que esté ahora tampoco, pero por lo menos se empieza a hablar. Exactamente, no estaba en agenda, es verdad esto que decís, se empezó a hablar recientemente. Hay unos datos, pero me voy a demorar 30 segundos porque quiero encontrarlos bien. Esto es una guía de la Secretaría de Política Tributaria, bueno, todo esto es, digamos... Es material oficial de informe. Les quiero contar esto. Kenia fue el primer país del mundo en eliminar el impuesto al valor agregado a los productos de gestión menstrual en el 2004. Después se sumó Australia en el 2018, después República de la India estuvo en el 2017 también, Malasia en el 2018. La Unión Europea también autorizó a todos los países miembros a reducir al 0% los impuestos sobre los productos sanitarios. Ahora les voy a decir el IVA, cuál es el valor, ¿no?, que le resta. También, bueno, obviamente que se suma, obviamente, bueno, como nombramos recién, Unión Europea, Bélgica, España, Francia, Alemania, Reino Unido, bueno, Canadá. Bueno, los países de Latinoamérica todavía no tienen una legislación muy concreta al respecto de este tema, pero somos tercermundistas también. Hay una cuestión económica que prima, lamentablemente, por sobre un montón de otras cuestiones, y además que las poblaciones que son más vulnerables o están más vulnerabilizadas con respecto a este tema, también son en cantidad, imagino, o sea, el acceso es mucho más complicado, me parece a mí, ¿no? Digo, me parece que eso es fundamental. Otra cosa a tener en cuenta, otras realidades que por ahí no son las que, por ahí es así, no son las que vivimos acá en nuestro país, o quiero creer que no las vivimos. Les cuento que también hay muchos países en los que la deserción escolar, cuando están menstruando, no tiene que ver con la vergüenza de manchar la silla o de manchar la ropa, sino de que apenas tienen la menarca, que ya aprendimos que era la primera menstruación, sus compañeritos o sus maestras, sus maestros y demás se enteran, entonces ya están listas para ser entregadas en matrimonio infantil. Entonces deciden, sus madres las protegen cuando están menstruando y no las mandan a la escuela porque no tienen forma de tapar que está menstruando porque no tienen acceso a productos de gestión menstrual, pero tampoco quieren entregarlas porque mandarlas a la escuela y que sus docentes vean que están menstruando las habilita ya el matrimonio infantil. Estamos hablando, ¿no?, obviamente de 9, 10, 11 años. No, lejos de querer bajonear, es un debate, ¿eh? Podemos, están bien, están en shock, están bien. Bien. ¿Qué debatiríamos ahí? O sea, está bien tu pregunta, está bien. Pero, digo... Que es una locura que el mundo permita eso todavía. Esa opinión me interesa, sí, claro. Que lo digas vos es importante. ¿Por qué no está en primer plano eso, por ejemplo?
¿Por qué a nadie le importa? Porque a nadie ¿Por le qué no importa. nos importa? ¿Qué carajo nos pasa? Porque somos de segunda, siempre fuimos ciudadanas de segunda. Los cuerpos menstruantes son de segunda. Desde todo, desde a la hora de parir, desde la hora de conseguir trabajo. Ganamos 30% menos que los varones en general en los puestos de trabajo. No accedemos a puestos de poder y sin embargo tenemos un gasto que se suma a nuestra canasta básica que solamente pagamos las mujeres o las personas que menstruamos. Y que es inevitable. Y que no lo puedes evitar. En IVA, te No, y cuento en IVA perdón, y cuánto hay un se dato va. más seguramente, Sí, a ver. Sol, que estas nenas que son entregadas, Sí. seguramente son nenas pobres, no son nenas de clase alta. Absolutamente. No, absolutamente. Entonces sí. eso genera más desinterés todavía. Absolutamente, sin dudas. Y estos impuestos, este IVA, quiero decir, perdón, en este informe que toca datos del 2010, o sea que está desactualizado el número, pensemos todo lo que ha sucedido, ¿no? Dólar, bueno, estas cuestiones. Cuando hablamos de IVA, estamos hablando de, ya les voy a decir el número, estamos hablando de... Ay, me da odio los silencios. ¿Tiene un IVA en la radio, particular ese? Perdón. ¿Cómo? Igual ¿Tiene un cero IVA particular? ansioso. Cero. Tiene como un IVA particular, perdón. O sea, tiene su IVA, el IVA 21, de... el Sí, 21%. exactamente, sí, exactamente. Ya les digo, entonces, la población, estamos hablando de 2010, la población menstruante en Argentina en su conjunto gasta en promedio 30.000 millones al año en productos de gestión menstrual. 2010. Multiplicarlo por No, lo que vos quieras al 2022. 12 años después. Bueno. Pero por eso mismo no va a ser gratis, Sol. No, sin Porque dudas. la industria deja de ganar un montón de dinero. Es un negocio. Claro. Que El Estado, menstruemos si es un sacás el IVA, negocio. la industria no... El Estado también. Bueno, en el IVA les cuento que se van 5.200 millones al año. Eso es lo que se Es va, un montón. es lo que pagamos en No, IVA. pero- Lo sostenemos las mujeres que ganamos, somos las que ganamos menos. Claro. O sea, eso es lo más, perdón que te interrumpí, pero No, eso no, es lo está más bien. curioso también. Digo, ¿por qué no podemos acceder, o por qué en los hospitales no hay compresas, o no hay toallitas, o no hay tampones, o Porque a el veces no hay producto ni que se gasa. quiera tener? Digo, claro, ¿no? Más allá de que a Claro. veces no hay para otras cosas también. En las empresas modernas que hay en algunas, vas al baño y hay, por ejemplo. Ok. Pero son las mínimas, como son las donde mínimas. hay un lactario. Son las mínimas, noticia. claro. Es noticia la Está empresa buenísimo que que exista eso, pero las mujeres más postergadas o más Sí. con mayores carencias no acceden a esas empresas tampoco. No, y seguramente No los que trabajan. trabajan en esa empresa no necesitan esa probable. toallita que Claro, le dan gratis tampoco. claro. La puede pagar. Que eso te iba a decir, que las que la puedan pagar la paguen, pero las Total. que no, que tengan la cobertura. Absolutamente. Perdón la ignorancia, pero la copita menstrual, entiendo que no tiene por qué Sí. una mujer aceptarla como método de gestión Sí. menstrual, pero podría ser una solución más económica, una Podría opción ser, de repartir pero- y decirle, mira, es un método que me imagino que es invasivo, de tener un montón de cosas, ¿eh? Pero me imagino que también es una forma de decir, bueno, te ayudo. ¿Qué ibas a decir vos? No, Porque que siento que estamos en la misma. que requiere muchísima higiene. Sí. La Requiere copita acceso a agua potable. Como mínimo. Ah. Entonces, por ahí, si vos decís, bueno, es algo reutilizable y sería una solución económica, tenés que garantizarte que tiene agua potable, que se puede... Hay que lavarla. Hay que hervir, que Hay que tiene que hervir. estar completamente apto. Es servible. Claro, exactamente. La copita es de un material que vos lo introducís, la copita se llena de este líquido, ¿no? De este líquido menstruante, la sacás, la lavás en la canilla con agua corriente, la volvés a utilizar cuando se termina tu ciclo, que la vas a guardar hasta el mes que viene, la tenés que hervir para que si queda algún microbio, alguna cosita, lo puedas matar y no quede ahí generando colonias hasta el próximo ciclo y no te metas todo eso adentro y se te infecte. Es digamos, ¿no? mucho Es la para una idea. mujer que... Que alguien que vive en la calle no Claro. puede, no tiene un cacharro para hervir, no tiene agua, si tiene agua no la usa para hervir una Pero copita. muchas mujeres, tal vez pobres, las podría ayudar. Las podría ayudar. Porque hirviéndolo, digo, no hace falta tampoco que sea potable o un agua perfectamente consumible. Al ser hervir- Ideal que se pueda hervir en agua potable, porque No, no, si ideal- fuera agua de río, ideal, digamos, sí, yo no me la sí. pondría, pero digo, no recomendaría eso. Yo Claro. creo que merecen productos de gestión menstrual de calidad. No, estoy seguro, estoy preguntando sé que como coincidimos, opción. sé que coincidimos. Perdón, pensé que ibas a decir algo. Otra cosa importante también es que no solo estas mujeres y niñas no acceden a estos insumos, sino que tampoco acceden a analgésicos.
Eso me parece clave también para los cólicos menstruales. Digo, menstruar para muchas personas duele y es muchas veces incapacitante. Algunas empresas te dejan faltar, no sé si alguna vez a vos te ha pasado, pero yo he trabajado en algún local que te decían, bueno, tenés tu día, el día de la menstruación, que era un día por mes que te dejaban faltar si estabas menstruando. Pero ellos elegían el día, ¿no? No, vos le decías. Bueno, pero no está muy alejado. Tenés no que pasa menstruar los 15, Sol. Si el 15 te jodés. El ¿no? día de menor venta Sí, que tiene el local, claro, ese día sí, tomátelo, menstrua tranquila. Muy Como el bueno. asiento de San Patricio. Una cosa así. Puede estar ebrio si no. Bueno. Pero había un día, alguien recordará, pero había un día que te dejaban faltar si tenías dolores muy fuertes y demás. Pero es un dolor que a veces es incapacitante, es un dolor abdominal bajo, que puede ser también lumbar, eso puede traer cefalea, dolor de cabeza, hay gente que se deshidrata, se desmaya, está sangrando. No sé, y digamos también que es más fácil decir, che, me duele la cabeza porque ayer tuve un problema familiar, que decir estoy menstruando también. ¿No? Es más cómodo decir me duele la cabeza. También, y además que si decís estoy menstruando, otras personas lo toman como, bueno, pero toda la vida menstruaste, ¿qué te vas a quejar ahora por eso? Como que te lo toman como que es una cosa, bueno, Claro. pero es parte de tu naturaleza, ¿cómo vas a interrumpir tu vida por eso? Bueno, hay mujeres en el mundo que no tienen acceso ni a ropa interior, las mujeres en situación de calle piensan que tienen ropa interior, eso es lo que yo me pregunto. Tienen un pantalón encima de su cuerpo y ya. Y en eso menstruan y en eso tendrán que buscar un lugar para ir a hacer sus necesidades. Digo, hay un montón de realidades que nos pasan por acá que no las vemos porque no creo que seamos, la clase media sea ni mala, ni desorientada, ni tenga una mala intención, ni nada. Creo que el sistema hace que nos distraigamos con otras cosas y que haya Como con otras todas las cuestiones. carencias de la sociedad Sin también. dudas. Nos Sin acostumbramos dudas. a que haya gente durmiendo en la calle. Sin dudas. Te llama la atención, en realidad, cuando un menor que está con vos te pregunta, ¿por qué esa persona está durmiendo en la calle? ¿Te pasó? Por supuesto. ¿Y qué respondes? Y empezás a buscar las respuestas. No, es una persona que no tiene nada, lamentablemente. ¿Y por qué no tiene nada? Bueno, y ahí Es tremendo. es tremendo, claro. Bueno, en ese sentido me parece que poner el ojo también en este aspecto que tienen las mujeres que están en situación de calle, sobre todo, que no es ni más ni menos, digamos, que un varón en situación de calle. O sea, todo es horrible, todo es una mierda, digámoslo. La realidad es esa. Pero las mujeres en situación de calle tienen este plus que tiene que ver con su menstruación. Las niñas y adolescentes, no solo en Argentina, sino en otros países, tienen este plus que hace que tengan que faltar a la escuela, que no tengan esos productos. En estos países donde existe el matrimonio infantil, esconden su menstruación para no ser capturadas por estos tipos de 30 años que se casan con nenas de 9, las abusan porque eso no es una relación sexual, digamos, las abusan, o sea, digo, hay una cuestión cultural girando sobre esto, un impuesto que debe sacarse, que en otros países lo han sacado y ha demostrado que ha, digamos, facilitado el acceso a la canasta básica, que ha facilitado el acceso a cómo estas mujeres juntan sus recursos. Imagínate una casa donde hay una madre y 3 chicas. 4 personas menstruando. Digo, imagínate todos esos gastos en compresas, en toallitas, en tampones, en copitas, Perdón, por ejemplo. Para Sí. tener una idea, ¿cuánto a lo largo Sí. de una menstruación promedio, cuánto gastás en toda esa familia? No tengo idea cuánto es el Ya te costo. digo. Me acuerdo cuando Benito usaba pañales, que cada vez que ibas a comprar pañales sentías que dejabas Sí. el 32% de tus ingresos. Sí, no estás tan lejos, te voy a decir, ya te lo digo. Ay, cómo odio los silencios, me pongo nerviosa. No pasa No nada, te se da problema. valora. se Pregúntate valora. qué está pasando, que veas los silencios, Sol. Sí, no, tengo un problema Y con no eso sos como yo fuerte. que me la banco. Ay, No, que me la banco y No, pero por ahí lo me tenés puedo en la quedar cabeza. callado. Silencio. Me puedo quedar Bien, sin callado. Por ahí tenías en la cabeza cuánto cuesta un paquete. de toda Mira, esa esto es familia. del 2010 igual. Ahora un paquete de 16. Eso quería saber, sí. Eso, sí, perdón. Ahora un paquete de 16 debe estar 300 pesos más o menos. 16 usas Toallitas, ¿cuántas? 16 toallitas, ¿cuántas se usa a lo largo de 4 días de Es muy menstruación? personal, pero yo particularmente puedo usar un paquete y medio en un ciclo, digamos. 8 tampones, 300 pesos, nos dicen. Y 8 tampones, ¿qué usarás? ¿2 por día? No, un poquito más. ¿3 por día? Pero pregunto, no sé las demás, cómo son sus parámetros. Se utilizan, se usan. Imagínate lo que dejás en guita ahí y esto, ¿no? Lo interesante del IVA, de que esté pensado como un producto de que vos que es como si te quisieras comprar un licor y es un producto de primera necesidad.
O sea, eso es lo preocupante. Es como somos tan ciudadanas de segunda, que se han adueñado tanto. O sea, lo que yo creo es esto, digamos. La disputa por los cuerpos de las mujeres siempre fue de dos sectores fundamentales. La ciencia desde la medicina y la iglesia. Y en esos dos lugares está la mano del Estado, ¿no? Entonces, en esto de control de nuestros cuerpos es el control de nuestra gestación, el control de los embarazos, el control de nuestra sexualidad, el control de nuestro acceso al laboral, de nuestra autonomía, de nuestro acceso al dinero, de un montón de cuestiones, ¿no? Y también el control incluso hasta de nuestros ciclos menstruales. Digo, si el Estado, digamos, a partir de cualquiera de estos dos lados maneja también incluso cuál es nuestro acceso a los productos de gestión menstrual, estamos en el horno. O sea, somos nosotras justamente las que tenemos que salir a decir, hablar, las que podemos hablar, por las que no pueden hablar, porque no tienen el lugar, porque no tienen la forma, porque no tienen los recursos, para decir, che, yo puedo comprarme las toallitas, tengo la copita, la puedo hervir, me puedo comprar tampones, puedo, no sé, qué sé yo, regar mis plantas con la menstruación, como hace Dignity, podemos hacer todo lo que, mascarillas, todo lo que queramos, lo podemos hacer, pero hay otras mujeres que no tienen esa realidad, y siento que es importante que en programas como este ustedes me den este espacio para poder hablar de este tema, que estos debates estén, como la columna anterior, que alguien termine de escuchar esto. Nadie está diciendo que te sientas ni culpable por ser de clase media, ni que digas, ay, la vida es una mierda y que la conclusión sea esa, sino que cada vez que tenemos una reflexión nueva sobre una historia distinta, una realidad distinta a la nuestra, o no tan distinta a la nuestra, no lo sé, de repente esas ideas nos hacen más empáticos o más empáticas, o nos hacen reflexionar y decir, uy, bueno, esto... no sé, conozco una persona, si conocen una persona que está viviendo en situación de calle debajo de su edificio o en la esquina, o saben que vive en otra cuadra, si es mujer pueden ir, compran un paquete de toallitas de más, algo que les puedan algo que podamos ayudar a entender esa necesidad, que por ahí si no supiéramos estos datos no lo entenderíamos, y que bajen el impuesto al IVA es fundamental para la canasta básica, y es fundamental porque nosotras seguimos ganando menos que los varones y somos las que más tenemos que gastar en eso, y encima tenemos que muchas veces sostener familias enteras de padres que han abandonado el hogar. Entonces, todo se complica desde lo económico. Por eso creo que es tan necesario que nuevas voces y voces menstruantes y voces que puedan decir esto estén a la altura de la circunstancia para llevar esta información. Un poco de conciencia, un poco de empatía, un poco de amor también, de amor por el prójimo, por el otro. La otra persona no tiene por qué estar sangrando, manchando su ropa, sintiendo vergüenza. Las niñas no tienen que estar faltando a la escuela, tienen que estar yendo como un varón. Tienen que poder vivir una vida como la que viviría un varón. Acá en Twitter Sol nos dicen, hay un documental que se llama Período, que está en Netflix, que ganó un documental, es un documental ganó un premio. 15 minutos. Un Oscar, dice. Wow. Porque te ganó un documental. No sabe qué querías decir. Siempre las mujeres te tienen que corregir, ¿viste cómo son las nenas? Te corrijo con un woman's-planning. Sí. Bueno, habla de este tema de las nenas en la India que faltan a los colegios. No van a clases, no se pueden educar, dura 15 minutos. El documental. ¿Okay? Excelente recomendación, gracias a esa persona que hace este aporte. Sí, por supuesto. Control no tiene nombre real. No tiene nombre así, no se llama Julieta o Pablo. Acá, bueno, pero escriben mucho. Melina dice, un paquete de 16 toallitas y no con el mayor confort está a 560 pesos. Ah, dice. Mirá, esa no la tenía. ¿Qué supermercado irá? Bueno, algunos estoy de acuerdo con que se denuncie esto, el tema del IVA, obviamente. Algunos dicen, ¿y cómo financian esto? No, es el problema de toda cosa en Argentina y es la excusa con la que podemos tirar abajo. Por supuesto. Mientras hablaba Sol, yo pensaba me parece que en Europa esta discusión tiene una envergadura, por supuesto, igual de importante, pero en un país como Argentina, donde tal vez el 50% de las mujeres les cueste un montón o directamente no puedan comprar, es un problemón. Total. Porque es mucha la gente acá que no tiene la guita suficiente, aún teniendo un trabajo en blanco, puede estar por debajo de la línea de pobreza. Sin dudas. Gracias, Sol. A ustedes, por favor, por el espacio, por el amor. Muy clara siempre. Sol despeinada en Vuelta y Media. Say when everything gets in the way.
las 7 de la tarde en la República Argentina, 13 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En un rato jugamos a quién tiene más seguidores en Instagram, señoras y señores, en el 477... Me olvido el teléfono de vez en cuando. 4778 55... No, vamos de nuevo. 4775-6688. No sé qué me pasa, me olvido las cosas, estoy grande, soy una persona mayor. ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? A eso jugamos. Llegó María Abadi a la radio, señoras y señores. Lo que ustedes querían escuchar. Llegó María Abadi a la radio, por otro lado. ¿Qué regalamos en juego de Instagram? Nada. Se gana el ganador, valga la redundancia. Pero tenemos entradas para ver a Pablo Fábregas este fin de semana. Y cuando digo fin de semana, es fin de semana, sábado y domingo. Porque el lunes es feriado y Oblap, que poco quiere estar en la casa, hace función sábado y domingo en el Paseo de la Plaza. A toda la familia, el camarín, estamos los tres. De eso te quería hablar igual, ¿eh? De eso te quería hablar ahora. Entonces, tenemos entradas para ver a Pablo, inestable, espectacular, en la sala Pablo Neruda del Paseo de la Plaza, viernes y sábado. Recuerden, sábado y domingo. Apúrense porque se agotan las entradas. El que dice el domingo, sí, el domingo, el lunes es feriado, así que aprovechá para ver a Oblap sábado y domingo. Dalia Goodman actúa el viernes. También. La cambié de sala igual. Igual vos conocés la Por plaza. abajo se cruzan todos. Por abajo. Es más, mirá lo que te digo, desnudo, si corro no me ve nadie. No te ve nadie. Tenemos entradas para verla el viernes también en el Paseo de la Plaza. Y pronto voy a estar en Mar del Plata, Tandil y Montevideo. El fin de semana que estoy en Tandil, Atlanta juega en dicha ciudad. Pero no llegás. Y hay que ver cuándo juega. Para mí andate el miércoles. Para allá. Que el sábado actúa en Mar del Plata. Ay, no llegás, porque Claro. muchos kilos, 180, ¿no? Sí. Bueno, entonces, nada. No, Bueno, nada. vamos a ver. Hacé cuenta que no pasa nada. Vamos a Lo ver. puedes hacer y sea a mitad de camino y verlo en televisión. Como que fuiste hasta allá. Está Claro. bueno. O ve un tiempo. Bueno, Claro. lo vamos a ver en el momento. ¿Saben qué hora es? Es la hora perfecta para servirse una Quilmes 00. Una cerveza con el sabor de una lager refrescante hecha con ingredientes 100% naturales y 0% alcohol. Perfecta e ideal para tomar a cualquier hora, hasta cuando estás laburando. Echale un ojo a la 00 de Quilmes. La mitad de vuelta y media, la primera hora y media que se va, chau, chau. Pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos en esta tarde radial. No importa si no son las 6:30, te pido no seas tan literal. A veces no podemos ser exactos, secciones, música y tandas, es una mitad conceptual. Vuelta y media ya llegó a la mitad. ¿Por qué no soltás el reloj y empezás a relajar? Vas a ver, te vas a emocionar. Cuando suene este tema siempre te vas a acordar Que vuelta y media ya llegó a la mitad. Y no nos juzgues si hoy salió algo impuntual. Despertás, Te moves, trabajás. disfrutás. Somos Urbana Play 104.3 Somos radio. en todos los formatos. Cerveza Schneider te lleva a Qatar a vos y a un amigo. Escanea el QR de las latas edición limitada o ingresá en www.laescaloneta.com.ar. Bases y condiciones en www.laescaloneta.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Sabías que podés pagar Flow por días? Ahora con Flow Flex podés mirar todo lo que te gusta pagando por los días que lo usás. Activalo por 3 días a 400 pesos o por 7 días a 750 pesos. Descarga la app de Flow y disfrutalo el tiempo que quieras. Exclusivo cliente personal. Para más información ingresá en flow.com.ar. Pasó en Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Palladium. Exacto. ¿Has estado allí? Mucho, en el Bajo. Aparte hay una anécdota muy graciosa de Willy Lemos, que estaba la gran Marcova, que había conocido a la Willy Lemos antes que a mí. Estábamos en casa y la Marcova me dice: ay, Ronnie, estás hecho mierda, has perdido toda tu frescura. No. Llegamos al camarín a ver a Willy Lemos en Palladium, que bailaba con el show de los violadores o algo así. Sí. Y le dice: ay, Sharon, porque le decíamos la Sharon. Ay, Sharon, estás tan hermosa. Le dice Marcova: tenés tu frescura intacta. Perros de la calle.
Andy Kuznetsov, Ronnie Arias, Evelyn Boto, Harry Salvarrey y Sophie Martínez. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola, Mica. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil, que vio las stories. Ah, y un amigo de ella que le puso like. Y un compañero del de la facu. Y el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito salchicha que siempre está con él. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. En tus próximas vacaciones, visita los destinos Hard Rock Hotels All Inclusive Experience en Cancún, Riviera Maya, Vallarta, Los Cabos y Punta Cana. Entra a nuestra web hrhallinclusive.com o consulta a tu agencia de viajes de confianza. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Knorr. Suma Rinde Más a todas tus recetas con carne picada y resolvé tus comidas en 5 minutos con todo el sabor de Knorr. Es súper fácil y no necesitas agregar nada más. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Búscalo en la góndola de Knorr y comprobalo vos también. ASI Salud es una empresa líder en prestación de servicios. Asociate y disfruta de la tranquilidad de ver que vos y tu familia están protegidos. ASI Salud. Elegí el plan que va con vos. Cada vez somos más los que queremos cambiar la manera en la que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Una combinación única para que disfrutes de una sopa deliciosa. Proba las nuevas recetas de las sopas Knorr y encontrate con lo bueno de tomar sopa. Knorr, come lo bueno. Pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF Lustramuebles? SIF. ¿Para maderas, cuero y metal? SIF. Pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, Ale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF Ultra Brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao polvo y residuos. Bienvenida belleza. Destacate. Marca la diferencia en la producción de tu evento con Valmedia. DJs profesionales, pantallas LED, consolas de juegos y sonido. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Que tu evento no sea uno más. Hacelo único. Más info en valmedia.com.ar. Aprovecha esta promo en Rex. 2 días con 30% off y hasta 12 cuotas en todos los productos. Rex. Promoción válida del 8 y 9 de agosto de 2022, no acumulable con otras promociones vigentes. Consultar bases en somosrex.com. Pasamos de la familia tipo a todo tipo de familias. Del perro de la familia a ser la familia del perro. De la familia que tocó a la familia que elegiste. De las mesas familiares grandes a mesas chicas mucho más familiares. Sea con hijos, sin hijos, de amigos, con 2 mamás, con un tío, con medios hermanos. Familia es todo lo que está cerca tuyo. Frávega, como la familia, cerca tuyo siempre. ¿Te cuento un secreto? El Gran Mayorista ya llegó a Zona Oeste. ¿Qué? ¿Cómo? Eso. ¿Querés ahorrar en grande? Entonces recordá este nombre. Nini. En Nini siempre vos compras mejor. Nini. Vení a Nini. Por bulto o por unidad, tu familia elige. Te esperamos en Acceso Este y Camino del Buen Aire. Horarios de atención lunes a sábados de 6 a 20 horas y domingos de 10 a 20 horas. Los jueves, en Perros de la Calle, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. En Cervecería y Maltería Quilmes tenemos un nuevo motivo para brindar. Trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral. Con 100% de energía eléctrica renovable, prácticas de agricultura regenerativa y orgánica y eficiencia energética. Y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos, estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta. Porque sin él, no hay nada. Al planeta, salud. Cervecería y Maltería Quilmes, rumbo a la carbono neutralidad. Con Personal Pay estás más conectado con tu plata porque podés ahorrar desde 7 lucas por mes en súper, combustible, delivery, cine y mucho más. Eso sí que garpa. Descarga Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total.
Más información en personalpay.com.ar. Microsistemas S.A.U. General Horno 690 Cava. Quit 30 57 29 75 83 1. Tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio, como, cuando y donde quieras. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Vuelta y media. Auspicia el clima. Air Europa. 9 minutos faltan para las 7 de la tarde. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires 12 grados, 72 el porcentaje de humedad. Gracias. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Faltan 8 minutos para las 7 de la tarde en la República Argentina. Lo que ustedes pedían, seguidores de Instagram, ese es el juego. ¿Quién tiene más? Regalamos entradas para el ganador. ¿Cómo estás? Estoy re tranquilo, grité todo ayer. Ya está. Tenemos entradas para ir a ver a Obla este fin de semana. Paseo a la Plaza, sábado y domingo. Función especial domingo porque el lunes es feriado. Excelente. Tenemos entradas para ver a Dalia Gutman el viernes, también en el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Picasso. Y tenemos entradas para ver a quien les habla. El 27 de agosto, Jirafa, sí. El Mar del Plata. El día de la radio. El día de la radio, sábado. Vamos a festejar el día de la radio este año. Con todo. Y en una situación especial. Muy especial. 28 de agosto en Tandil. Sí. Domingo. Hermoso. Y el 10 de noviembre en Montevideo. Qué Hace lindo. mucho no voy a actuar a Uruguay. ¿10 de noviembre? 10 de septiembre. Soy un pelotudo. No arranques Menos mal así. que los tengo. No arranques así. Menos mal que los tengo. No te podés ir. Pelotudo. No. Por eso no llegás a nada en la vida. No. Porro. Llegaste un montón de Mentís cosas. que estudiaste en Tel Aviv, pelotudo. ¿Quién te lo va a creer? No es mentira. Es Digamos que verdad, no es mentira, verdad. ¿Y con ese gorro los ojos? No sabes. Pablo está ¿Me querés chapar, Obla? flechado. Te quiero mirar los ojos. Está Míramelos. está caliente. Son muy lindos. A mí me pasan un montón de cosas con vos. Pero un no montón. tengo esos ojazos. Sí, pero tenés Chicos, una se siente percha. una Se siente. Pero qué hegemónicos son tus Pero una ojos. percha de verdad tenés. Y una vez una percha en tu casa. Bien. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Hola, ¿qué tal? Cristian, Bienvenido, Cristian. ¿Qué día cumplís años, Crist? el 1 de mayo. Ya lo tenés. 1 de mayo, Día del Trabajador. Ya lo tenemos, Cristian. ¿Cómo andan, chicos? Normal, Cristian. Ojo con marzo, Seba, ¿te puedo decir algo? Uy. Se nos escapó el partido ayer. ¿Y te ganó? Se nos escapó. Significa El que... partido ayer. Sí, ¿fuiste a la cancha? No pude. ¿Y por qué no pudiste ir? Pero yo no pude, porque estuve trabajando, pero yo soy de Chacarita igual. Por eso se nos escapó. No seas boludo, Cristian. No seas boludo. Dale, se va. No seas boludo. Se metieron atrás todo el partido. Cristian, dale. Cristian, dale. Estuvo lindo el partido. Estuvo lindo, bueno. Todo entretenido. Igual que haya pagado. Mirá si nos vamos a pelear por un partido de fútbol. Dejate de joder. No existe. Dejate de joder. Bien. Venimos por eso, no. ¿A qué te dedicas, Crist? Trabajo en una empresa, una droguería. Droguería. Como la... Mirá cómo mantiene el nombre la droguería y nadie se ríe. la banca, Nadie se ríe. Está bien. Nadie. Puede decir. Vamos a saludar a tus contrincantes. Cristian, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, Maxi. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Maxi. Hola, buenas tardes. Maxi. Va a gritar. Se escucha muy mal, Maxi. Así no podemos empezar esta relación. Y ahí se escucha. No, Maxi. Se escucha horrible. Vamos Sos de nuevo. más mini que Maxi. Sí, vamos de nuevo, Maxi. Yo se escucha bien, ¿eh? Sí, pero nosotros no. Y esto tiene que ser con consenso la charla. Claro, con sentido. Con sentido. Homogéneo. Homogéneo. Salí al patio. Ahora sí. ¿Por qué no saliste al patio al principio, Maxi? ¿Por qué no saliste? Así se nos va la vida. ¿Qué día cumplís años, Maxi? 14 de agosto. 14 de agosto. ¿Cómo lo vas a festejar? Y, no lo tenemos. Con familia, pero y ahí Yo lo voy a tengo. regalarle las entradas a mi hermana y la voy a invitar. Vamos a ir los dos juntos a ver ahora. Bien. ¿Qué día? Para que Julieta está haciendo otra cosa, ahora te cuenta. 14 de agosto. En el almanaque. Yo lo tengo el 14 de agosto. Tranquilo. Yo lo 14 de tengo. agosto. Yo lo tengo el 14 de agosto. Vos no lo tenías, Sobla. Vos estás. Tal vez son de las 10 de semanas las que te 1000, tomaste de vacaciones. 12 y bueno. semanas. Ustedes dos no Sí. aparecen nunca, No. por favor. ¿A qué te dedicas, Maxi? Trabajo como comercial en una empresa. Comercial en una empresa. Vende. Muy bien. Entre otras cosas. Ah, Es como Vamos que- a saludar al tercero a la tercera. no Uy, te me bancás que importa están nada. dando la gala del Nacional en TIC. Oh, Dios. Bueno, no, después saludo. Es un laburo. Todo o sea. eso que está pasando es todo ilegal y peligroso. No, no es así. Maxi,
Mirá el taquito que hizo Juan Galeano. Qué jugador, Juancito. ¿Cómo te quiero, hermano? ¿Cómo te quiero? Mala suerte que ayer no lo tuvimos. Como venía de un desgarro, no pudo jugar los 90. Después te hizo grabarlo todo en un audio WhatsApp en tu chat con vos mismo. Qué distinto. No entendí lo de patearlo como Galeano. No, patearlo como Benedetto. Porque Benedetto colgó 2 penales otra vez jugando para Boca. Entonces los dirigentes de Chacarita de atrás le gritaron eso. Pablo. Sí. El otro día te crucé por la calle y después te mandé un mensaje por Instagram tirándote un dato de un jugador de la selección. ¿Es verdad? ¿No me creíste? ¿El del tatuaje? El del tatuaje, pero no le dejes hasta ahí. ¿Cómo? Es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. Porque es amigo tuyo. Ese jugador de la selección es amigo tuyo. Sí. Se lo dije acá a los 2 mamertos, al de pito gigante y al sin pelo. Bien. Y los dos me miran como diciendo, gordo, vos que sabés, no sé ni de quién estás hablando y me ningunearon. ¿El jugador está muy en boga? Es abogado. Sí, es abogado. Bueno, pero necesitamos la foto. Y que venga a la sección, si es así. Lo que pasa es que lo tengo lejos. Se la voy a pedir igual. Dale. Se la voy a pedir cuando terminamos y se la paso a Pablo. Gracias, Maxi. Ahí tenés. Vamos a saludar al tercero o a la tercera participante. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, habla Joel. Bienvenido, Joel. Joel. ¿Cómo estás? Qué contradicción, ¿no? Sí. Joel. Excelente. ¿Qué día cumplís años, Joel? 16 de enero, ya lo tienen. Ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos. ¿A qué te dedicas, yo? Hago reparto de mercado. Ya hablé con ustedes igual. No, esa no fue la pregunta. No fue la pregunta si habíamos hablado. La pregunta es ¿a qué te dedicas? Hago reparto de Mercado Flex, de Mercado Libre. Porque si cada uno va a contestar lo que quiere y el país está perdido. La verdad que sí. Mira, pregúntame qué hora es. ¿Qué hora es? Yo fui a tu casa un día y nos volvemos todos locos. A mí me gustaba cómo empezó la charla. Pero nos volvemos todos locos. Sí. Dale. Bueno. Vamos a ¿Qué tranquilizarnos. más que empezó esto? Vamos a calmarnos. Cristian, ¿empezamos, loco? Dale. Empecemos. Dale. Vamos, Cristian, ¿quién tiene más seguidores? ¿De Polo o Icardi? De Paul. No, Icardi. Ay, ya empezamos mal. Tranqui, respira hondo. Ya empezamos mal. Respira hondo. Masi, ¿quién sigue a más gente? ¿De Polo o Icardi? De Paul. Correcto, bien, nene, bien. Maxi, ¿quién tiene una historia destacada que se llama Fran? ¿De Paul o Icardi? De Paul. Correcto, Maxi, bien. Masi, ¿quién subió una foto jugando el tenis? ¿De Paul o Icardi? Icardi. Bien. Masi, ¿quién sigue a Roger King? ¿De Paul o Icardi? De Paul. Bien. Masi, ¿quién subió una foto en donde su perro le está dando un beso? ¿De Paul o Icardi, Masi? De Paul. Bien. Masi, ¿quién sigue a Maluma? ¿De Paul o Icardi? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Icardi es medio... ¿Quién? Icardi. No, sí, bien. Ay, Masi, ¿quién tiene más publicaciones? ¿De Paul o Icardi? De Paul. ¡No, boludo! ¡No! No puedo gritar así. Te vas a hacer Qué daño. vergüenza me da. A mí también me dan vergüenza. ¿Después vas a lo de Débora Gutkin a hacerte ver las cuerdas? ¿Cara rota? No me digas cara rota, ¿Cara sana? Joel, ¿quién subió un reel de sus vacaciones con un relato de otro? ¿De Paul o Icardi? De Paul. No, Icardi, Joel. ¿Tenés ganas de jugar, Joel? Si no, anda el programa de la Pehue. Se ríen encima, qué respetuoso. Cristian, ¿quién tiene más historias destacadas? ¿De Paul o Icardi? Icardi. No, de Paul, nene, de Paul. Gutavis. No, me hartan, de verdad, me hartan. Es cuando Pablo me dice, los oyentes son todos giles, le digo, no generalices. No dice eso. Bien. Masi, ¿quién sigue a Che Netflix? ¿De Paul o Icardi? Icardi. Bien, Masi. ¿Quién tiene los nombres de sus hijos en la bio? ¿De Paul o Icardi? De Paul. De Paul, claro. Icardi, está bien. Masi, ¿quién hizo una publicación hace menos tiempo? ¿De Paul o Icardi? Icardi. Menos tiempo, correcto, bien, Masi ayer, después hace 3 días. Masi, ¿quién sigue a la esposa del Papu Gómez? A la esposa del Papu Gómez. Rocío Guirao Díaz. De Paul, bien. Última pregunta, Masi, todas bien contestó. Masi, ¿quién subió una historia? Si contestás bien ganás, si contestás mal también ganás. Porque los otros 2 boludos contestaron todo para el orto. ¿Puedo decir que para mí Maxi es el que contestó con mayor autoridad de que empezó este juego? Sí, yo tengo una teoría. Masi, ¿quién subió una historia hoy andando en una bici fija? Y acá nos hacemos otra pregunta. ¿Es andar en una bici fija? No, no es andar. Es bicicletear. ¿Quién estuvo arriba, boludeando arriba? De Paul. Correcto. Te digo mi teoría. ¿Cuál es tu teoría? Masi contestó 12 bien. Cristian y Joel 0. Cristian y Joel impresentable. Impresentable. ¿Y ese conductor? ¿Y quién les habla en ese momento? Y Masi. ¿Y cuál es tu teoría? Masi es amigo de Paul. ¿O no, Masi? Es amigo. ¿Eh? Amigo, sí. Y pero claro. casualidad, ¿qué sé yo que iban a A mí me preguntás el Instagram de Julieta de Pablo, sé todo. Sí. No. Sí. No sabes nada. Igual. Deja de gritar. Pero qué casualidad. ¿Quién está gritando?
Pero qué casualidad. ¿Qué casualidad? O hay un tongo. O la chica Sí, sí. Tati. Parece que hay un tongo, pero tiene que venir Ahora, el fútbol o muerte. Porque estoy re enojado estoy. Los 3 van a ganar premios, ¿ok? Gracias. Los 3 van a ganar premios. Eva, Sí. Eva, lo vi a Pablo Fábregas el sábado en Palomar. Un genio. Excelente. ¿Viste? Excelente. Para mí Muy bueno. es un Gracias. genio, Pablo. Sé separar persona de artista. No entiendo cuáles son tus favoritos con mi persona. Bien estable, 2 veces la vi. No, Lloré de risa las 2 veces. Muy bueno. Sos un muy genio, bueno. ¿eh? Y compartimos industrial. Bueno, eso qué sé yo. Por eso ganó. Bueno, vayan a ver. Este fin de semana está sábado y domingo. Lo podés ir a ver de nuevo. Sí, es más, mi señora cumple 50 años, así que lo Y veo. bueno, ¿qué querés que haga? Es raro para 50 años llevarle un show que viste hace una semana. ¿Pero tu señora lo vio hace una semana? Sí, también, lo vimos juntos. Vale. ¿Pero vieron a Dalia? Van a ver a No, Dalia Goodman, a le va- Dalia no. le va a encantar. Ahí tenés. Ahí está. Sí, seguro que sí. Bueno, quédense en línea los 3. O Gracias, eso tampoco lo genio. saben Ay, hacer. Dios mío. Eso tampoco lo saben hacer. Es Es no cortar. Abrazo. No, tiene que empezar a meditar. 7 de la tarde, 2 minutos. Harta, Carajo. harta me tiene. Vuelta y media. Un montón de amor. Vienes hasta mí, porque no puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yeah, yeah, yeah. Si estas palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yeah, yeah, yeah.
pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Vuelta y media en la radio. Bienvenidos una vez más a Entrevistas del Carajo. Hoy estamos mano a mano con el que considero yo el actor argentino del momento. Y no porque sea una moda, cuando digo el momento es por su talento, por su prestigio, porque no es un actor que digas surgió hoy. Los que lo conocemos sabemos que viene trabajando en el off, sabemos que se formó tanto arriba del escenario como abajo del escenario. Es docente también, es director, es autor. Carajo, qué pedazo de artista, el Tigre Cerepenio. ¿Cómo estás, Tigre? Muy bien, gracias. Gracias por este espacio. Donde uno puede no solo hablar de frivolidades, sino contar un poquito el porqué de las cosas, ¿no? Qué importante. ¿Sabes que el sábado fui a verte al teatro, Cerepenio? Quedé impactado. Mirá que te vi, Sí, la pero verdad. Quedé impactado por... No lo digo por mí, pero una broma. Está bien, es un No, personal, pero vos una estás broma. muy bien. Sí. Cerepenio, contame, después de esta hora, ¿qué? Después de esta hora, ¿qué? Bueno, viste, después yo hablo y me levantan en Twitter, en redes y se arman unos desboles tremendos. Nunca lo vi eso. Pero después de esta obra me voy de gira, pero una gira muy particular, una gira donde voy a ir a lugares donde la cosa está jodida, che. ¿A qué Y te voy a referís? llevar a... Y estoy yendo a lugares, viste, donde está difícil, donde está áspero, donde el Estado está ausente. Y voy a meter un poquito de una obra que hice hace muchos años que se llama Carajo. ¿Por La vi, qué? la vi, muy buena, muy buena. Y nada, y llegar, como siempre, a cada lugar a hacer la obra, la gente ser impactada, después al otro día quilombo en los medios, pero me gusta un poco eso, agitar el avispero, como le decimos nosotros, los que agitamos el avispero. Quiero contar una infidencia, me vas a matar, Cerepenio. El sábado después de verte bajé al camarín a saludarlo y vi algo muy particular en tu camarín, las frases, ¿no? La imaginación al poder, decía, lucha y se van. Y la pongo ahí para que cuando aquel que ponga una foto y digan, puta, pedazo de artista está diciendo eso, y después lo levanten. Por ahora que si tengo que usar mi fama para algo, es para salir con mi mensaje, para pegar piñas a la opinión pública, para que cada palabra que salga de mi boca pese, duela, Hoy lastime. Estamos con el Tigre Cerepenio, por si alguien se suma. Hoy veía un tuit tuyo muy, muy fuerte que te quejabas del precio de la palta. Decías, qué locura. ¿Hasta cuándo? Decías. Y una foto de una palta. ¿Viste los retweets? ¿Los vieron? Sí, sí. ¿Lo viste? Sí. Más de 35 retweets, 2 tweets citados, más de 84 likes. ¿Entendés cómo alguien dice es un actor? Pucha, ¿un actor solamente? No. Soy un arma. Yo soy un arma blanca. De lejos todo bien, pero te puedo cortar. Claro. Entonces, si yo pongo un tweet, de golpe lastimo, corto, saco sangre. Y si no baja la palta, ¿qué? Otro tweet. ¿Y sabes qué? Y va a bajar, un día va a bajar. Un reel. Yo. ¿Cuántos tweets llegaste a hacer por el tema ¿Paltas? paltas? Este es el séptimo. 7 el hilo. Sin hacer un hilo. Sin hacer hilo. No sé hacer hilos. ¿Cómo se hace hilo? Después te explicamos. Te explica la gente de no producción. ¿Cómo no te rendís, Cerepenio? Pero ¿por qué me voy a rendir? Claro. Si me necesitan. Yo en algún punto digo, puta, me necesitan. Siendo actor, ¿no? Sí. Un actor y algo más. Algo más profundo. Que no soy un actor, soy una voz. ¿Sabes qué soy yo? ¿Qué un sos? parlante. Cerepenio, el otro día cuando salís a saludar, cuando terminó la función y saliste a saludar, gritabas viva la revolución, viva la revolución. ¿Y cómo se ponía la gente? No, yo veía que muchos se iban porque decían que... Pues cierra el estacionamiento. Cerrar el Eso pasa, estacionamiento. cierra el estacionamiento, Sí. terminamos un poco tarde. Yo lo que quería un poco decirle a la gente es, ¿te reíste? Ahora, carajo, te voy a hacer sufrir. Pero no se rió mucho la gente. Claro, porque no es comedia, pero Ah. a veces se ríe. Y yo lo que le quería decirle con Viva la Revolución es como darles un cachetazo antes de irse. Claro. Para decir, anda a tu casa y carajo cambia algo, como yo estoy cambiando en este país. Yo iba que la mayoría o iban a sacar el auto o iban a una pizzería a comer. Y en esa pizzería, ¿cómo se llama la pizzería? Anarquía. No, Farabute. No, Farabute. Ah, Anarquía cerró. Anarquía cerró porque no iba nadie a No Anarquía. iba nadie a Ya estaba. Anarquía. Tendría que cambiar esa frase entonces. Es el Tigre Cerepenio. Tómalo, déjalo. Gracias por haber venido. A ustedes. Pasó el Tigre Cerepenio por actores que creen que su opinión política es importante.
de camino. Vuelta y media. Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, see the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I say, the sky, so I hit the road and overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, En vuelta y media, escuchando The Weeknd. ¿Sabías que el Círculo Citroën ahora se llama Citroën Plan? Así es, nos renovamos, seguimos acercándote tu próximo 0 kilómetro de la manera más conveniente. Dale, ingresá en citroenplan.com.ar y entérate por qué con Citroën Plan manejas vos. Yo escucho la radio y siento que la gente que no lo hace no puede ser feliz. Yo pienso así. Un día sin radio no me representa, bajar la radio no me representa, regalar o apagar la radio no me representa. Y tengo un programa que me deja estimular el placer de refugiarme en el dial. Es vuelta y media, refugiarme en vuelta y media siempre es una opción. Sí me representa, mis palabras fueron arrojadas de una radio que sonó. Tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio, como, cuando y donde quieras. Descubrí Neo QLED, el nuevo TV Samsung con la mejor calidad de imagen y sonido y control remoto de carga solar para apoyar el cuidado del medio ambiente. La grandeza no termina, evoluciona. Conocé el Citroën C4 Cactus y sorprendete. Diseño provocador que realza el ADN de Citroën. Con 11 ayudas a la conducción que hacen tus viajes más seguros y un moderno motor turbo con una potencia de 165 caballos de fuerza. Citroën C4 Cactus. Ser original es irresistible. Pedí tu combo de Burger King con todo. Disfruta con Club Movistar hasta un 30% off entrando a club.movistar.com.ar y obtené tu descuento en Combo Whopper, Combo Cuarto XL, Super Sunday y Combo Tostado XL. ¿Qué estás esperando? Movistar.
Promoción válida del 1 del 7 del 2022 al 31 del 12 del 2022 inclusive. Ala Líquido para diluir te trae su nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenás la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregás el Ala Líquido para diluir, mezclás suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es Ala. Probá vos también el pequeño gigante del lavado. Cada vez somos más los que queremos cambiar la manera en la que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Una combinación única para que disfrutes de una sopa deliciosa. Proba las nuevas recetas de las sopas Knorr y encontrate con lo bueno de tomar sopa. Knorr, come lo bueno. Que nadie se meta entre nosotros. Somos vos y yo, Pini. La app de los restaurantes con los mejores precios. El mes de la niñez viene con descuentos. Llévate un Samsung Galaxy A33 5G con pantalla Infinity U y cámara cuádruple en hasta 6 cuotas sin interés. Aprovecha un 10% de descuento con conexión total y hasta un 20% de reintegro pagando con Personal Pay en un pago. Personal. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Ciro vuelve a Vélez. Sábado 22 de octubre. El show del año. A la venta en Ticketek. Produce 300. Urbana Play anuncia. Demi Lovato llega a Buenos Aires en su versión más auténtica y transgresora. Y vos podés ser parte de su show el 9 de septiembre en Movistar Arena. Tickets a la venta en Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Del 24 al 26 de agosto, visítanos en Intersec, la feria más importante en protección contra incendios en la rural. La solución es Melisam. Conoce más en melisam.com. Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola, Mica. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil, que vio las stories. Ah, y un amigo de ella que le puso like. Y un compañero del de la facu. Y el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito salchicha que siempre está con él. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Hace crecer tu carrera con los posgrados de Universidad Siglo XXI. Formate con la maestría en Administración de Empresas, modalidad virtual. Potencia tus competencias en alta gestión corporativa con docentes de trayectoria internacional y un programa innovador. Inscribite en el MBA más elegido del país en 21.edu.ar. Escuela de Negocios de Universidad Siglo XXI. ¿Sabías que podés pagar Flow por días? Ahora con Flow Flex podés mirar todo lo que te gusta pagando por los días que lo usás. Activalo por 3 días a 400 pesos o por 7 días a 750 pesos. Descarga la app de Flow y disfrútalo el tiempo que quieras. Exclusivo cliente personal. Para más información ingresa en flow.com.ar. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina. Es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play. Somos la radio que ves. En Musimundo sabemos lo que quieren. Si te dice que tiene un problema con el triángulo, no habla de geometría. Te está pidiendo un joystick nuevo. Este día del niño, encontrá en Musimundo el mejor regalo con grandes descuentos y muchas cuotas. Musimundo, parte de tu mundo. Cerveza Schneider te lleva a Qatar a vos y a un amigo. Escanea el QR de las latas edición limitada o ingresá en www.laescaloneta.com.ar. Bases y condiciones en www.laescaloneta.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Nos ves? Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com.
Invierno, la mejor estación. Invierno. 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 La peor estación del año. ¿Dos sentimientos en un solo separador? Invierno. Invierno. Sí es posible. De un extremo a otro, siempre vuelta y media. El frío es parte también de mí. Éramos pocos y llegó María Abadi a vuelta y media, señoras y señores, a las 7 de la tarde con 23 minutos. Este es el aplauso para la gran María Abadi, primera actriz argentina, docente, buena mina, astróloga y todo eso. Me encanta que me reciban aplaudiéndome Por porque hoy favor. vamos a hablar de Leo, que es una energía muy ligada al aplauso. Entendí, el ego. Ajá. También. Es un poco eso. Tengo una hija leonina Mira. que cumple 15 años el viernes, ¿podés creer? ¿Y va a hacer fiesta? No, no puedo decir eso públicamente. Ok. Un gato de Leo, qué personalidad, ¿no? También. Sí. Mi hijo es de Leo, ahora que pienso. No es de ¿Qué Vélez. onda? ¿Qué ¿Qué testimonio amo. podés darnos de tu hijo? Y cuando de Leo, ¿qué es egocentrismo? No tiene eso. No, recién le gusta hablábamos ser- con Tati, que Tati es leonina. Tenemos acá en el equipo una leonina. claro, cumple el mismo día que Después nos Benito. puede- Que Benito. sí, nos puedes dar testimonio. No, detesta ser el centro de atención, por ejemplo. Mira, bueno, me interesa mucho que traigas esto porque hoy vamos a hablar del lado B de Leo que tiene un poco esto. Porque de Leo solamente se dice, ay, el centro de atención, ay, que yo. Hay algo de eso, pero hay otro tipo de leonino que no y hoy lo vamos a descubrir. Julieta, muy bien. Famosos de Leo. Tengo Bueno, Baraglia. Ajá. Moria, Leo Cortázar, Leo Baraglia. Moria Mick Jagger, Madonna, Fidel Castro, Ginóbili, Cerati, Sandro, Maru Botana. Mirá, Candelita Vetrano, que hoy cumpleaños, le mandamos un un beso. beso grande. Cecilia Roth, Obama, Dua Lipa, Antonio Banderas, Ben Affleck, Robert De Niro, Matt LeBlanc, Úrsula Corberó, no sé qué. Matt LeBlanc es Joey. Es Joey de Friends, que es Sí. un personaje bastante leonino, un leonino un poquito de pero, agua. pero igual, Sí. además de ser de Leo, estas personas, las ves unidas, bueno, son famosos todos, Sí, estos, son actores. pero bueno. hay de todos los signos. ¿Hay algo más que los une? No. Obama y Fidel Castro. Bueno, Quisieron tener mucho poder los dos. sí, básicamente bastante Si poder hubiesen los dos. nacido uno en el país del otro, tal vez seguirían siendo Obama y Fidel Castro. pero- Muy bien, Obla, esa toda la vuelta que da. Es un genio. ¿Sabes que en la radio lo querían rajar? Sí. Ah, Julieta ¿sí? le dijo, no lo rajen. Si Bajale quieren, al cero no- la guita, le dije. no le bajen Cero. más. O sea, que están viniendo gratis. No, pero hacer la pantalla, estar con nosotros. Y él no puede no estar. No puede no estar. Es cierto. Es el tema. No, pues yo un día te dije, no quiero estar, y me dijiste, vení igual, petizo. No, es que estoy diciendo, no podés no estar. Claro. Claro, era una Me orden. cagaste en a pedos realidad. encima. Y bueno, es una energía muy de feedback, Leo, ¿no? Necesita como de la afuera, es una energía muy de la confirmación. Es como si Claro. estuviéramos hablando de adolescentes en algún punto. Juli. Hay algo como de, es un momento de diferenciación. ¿Se acuerdan que cuando dijimos, hablamos de cáncer, hablábamos de esta idea de la familia, Leo, ¿no? nada que ver. Y no nada que ver, porque, Ah. o sea, si cáncer era identidad por pertenencia, como el apellido, la familia a la que vengo, Leo es el momento en el que me rajo. O sea, es como feudalismo versus burguesía. Es muy difícil lo que estoy diciendo. No, está perfecto. Como en un momento eras en relación al feudo que eras, después llegó la burguesía y tal vez te llenabas de guita sin venir de una familia de guita. Ok. ¿No? Es medio una metáfora ahí que metí. Pero está esta idea de el que se sale de la tribu para encontrar su propia ¿Y identidad. con quién machea, Leo? ¿Con quién se lleva bien, hace grupo? Con los de fuego se va a llevar bien, Y Sagitario, Sandro Aries. también. Sí. Su opuesto complementario es Acuario, que no necesariamente me voy a llevar Pileta. bien, pero de alguien que es una energía de la que tengo que aprender. Es como que Leo es el sol, ¿no? El sol es el centro del sistema solar. Y Acuario, que es su complementario, podríamos decir que es todos los centros de todos los sistemas solares. Como que hay un punto donde Muy Leo bien. tiene que aprender a que no es solamente él. ¿Guido es de Leo no? No, Guido es de noviembre. Nada. No, si no lo hubiera mencionado antes, porque dijo, estuve hablando con Tati, Claro. que es la de Leo. No, pero Guido no es de hablar tanto, tal vez no habló. No, es verdad. Pero ¿Está bien? ¿Todo me vas a pelear? no sé. ¿Piscis es muy peleador, Juanita? No. Cero. Bueno, es una excepción, Julieta. Cero. Me pelea, Geminiano, me sí. pelea. Es, No, es el ascendente Escorpio, ¿o no, Julio? No me que habíamos acuerdo. dicho. Es Ascendente un- Escorpio, Plutón en 2. este es un tema que nos hizo Jairo a los Sí. geminianos. Nunca lo escuché, a ver. Nunca lo Los pasamos. geminianos son como el hombre araña que se señala. Muy No, bien. Son dos Somos- tipitos. ¿Qué meme? Inventan el meme. Inventamos ese meme.
Muy bien, vamos a adivinar hoy si sos o no sos de Leo a través de preguntas que teóricamente nada tienen que ver con el horóscopo. Mira las comillas que te hago. Sí, así, enorme las comillas. Pero necesito agua. Ay, pobrecito. Uy, se nos queda Pablo. Agua. ¿Sabés hacer agua RCP? para Pablo. ¿Sabés Hay hacer? un señor mayor que necesita agua. ¿Saben hacer NFT? Hay un señor mayor que necesita agua. Y algunos datos más de Leo, recién empezó. Sí, por supuesto. Que quieren que dé un par. Primero algo importante que no dijimos. ¿Cuándo sos de Leo? ¿Cuándo sos de Porque Leo? el oyente tal vez no sabe. ¿Cuándo? Si naciste entre el 22 de julio y el 22 de agosto, Sos de Leo. sos de Leo. Muy bien. Eso. Y bueno, gente pasional, gente dramática, es el Juli. escenario, ¿no? Ujú. Es el brillo, es lo expresivo. Tati. Claro. Sí. Tati y yo recién estuvimos charlando. Tati es típica de Leo. Y es Leo ascendente en Leo, Tati. Pa. Pero Luna en Piscis muy sensible. ¿Le gusta ir al dentista a Tati? Es muy de Leo. Datos, claro, ese tipo de preguntas. ¿Le gusta ir al dentista? Rarísimo. Eso es raro, ¿no? Yo de hecho siempre pienso que los dentistas es gente un poco perversa. ¿Un disculpa. poco? ¿Un poco? ¿Un Todos poco? geminianos. Todos geminianos. No, el geminiano no es dentista. Sí, bueno, eso, son muy líderes los leoninos, tienen esa. Y son muy nobles. Otra cosa que recién charlábamos Ahí con tenés. Tati. Porque hay mucho esta idea de como si fueran como se confunde la idea de lo egocéntrico con lo de egoísta. Claro, Y no es exactamente no es lo lo mismo. No. O sea, son gente re noble, ¿viste? Rige el corazón. Tati es re corazón Sí. y es re solidaria. Generosos. Pero es mala también, Tati, cuando quiere esos comentarios que te hace Es malita, Tatita. no es mala. Es malita, No, es graciosa. Es Claro. malita, no es mala. No Pero- ejecuta maldad, no Ok. ejecuta maldad. Igual gente mala vamos a encontrar en todos los signos. Sí, pero Justo Piscis. hoy me tocó que hacer columna el mismo día que Sol Despeinada. Quiero Ajá. aclarar, porque la respeto muchísimo a Sol. Pero- Para... Yo sé que mucha gente me escucha, ya lo sabe, pero necesito aclararlo, que A es ver. que no soy que mi manera de pensar la astrología no es anticiencia. Gente, vayan al médico, vayan a Si terapia. la otra dijiste, No. las vacunas son una boludez. No, por Dios. Sí, si dijiste te hago la revolución solar, no te vacunes. Tenés un posteo tomando clorato de clorimi. Claro, estoy ahí. No, eso. Dijiste, de Acuario a Sagitario no se vacuna, no, No hace se falta. vacunen. Dijiste eso. Qué horror. No, por favor, gente, vacúnense. Bien. Eso. Vamos a quería adivinar aclarar. de qué signos son, Sí. Abadi. Si son de qué? Leo. De Leo. De Leo. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola, buenas tardes. ¿Sí quién habla? Matías. Matías. Pregunta Julieta Luciana, Matías. Matías, ¿preferirías tener altillo o sótano? Sótano. Matías, ¿qué dibujás cuando no sabes qué dibujar? Bueno. Un auto. Matías, ¿preferís ver una serie o una película? Una serie. Para mí, Matías es de Leo. Para mí no es de Leo. No es de Leo. Matías. Soy de Leo. ¡Vamos! Me mató lo de sótano, ¿eh? Tenemos que revisar Sótano y eso. no altillo ¡Vamos! dice mucho. Mercedes Morán lo dijo, sótano nunca. Terraza. Tal vez porque... Pará, ¿y qué día cumplís años, Matías? 19 de agosto. 19 de agosto. ¡No lo tenemos! Por fin volvemos a completar Y naciste un martes. el calendario. No, nací un jueves. Ah, nació un jueves, igual que yo. Matías, un abrazo grande, muy bueno el programa. Muy bueno. Abrazo, nos vemos. 4-775-6688. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches. ¿Sí quién habla? Damián. Bienvenido, Damián. Pregunta Pablo Daniel. Si vas a tomar gaseosa, ¿es con hielo sí o sí? No. Si es en la M dorada, no. ¿Cuál será la M dorada? Damián, cuando te bañás, ¿cantás siempre la misma canción o vas con un repertorio al azar? Bueno. Al azar. Matías. Damián. Damián, cuando salís con cargador, por las dudas, cargador de celular. No. Para mí Damián no es de Leo. Para mí Damián es de Leo. Es de Leo. ¿Damián? Soy de Leo. La puta madre. parió. ¿Qué día cumplís años, Dam? 29 de julio. El 29 de julio lo tenemos. Abrazo grande, muy bueno el programa. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Seba, ¿te puedo decir algo más? Sí, pero rápido, decime. Cortó, ¿eh? Bueno, ahí cortó. ¿Cómo alejan a la gente? ¿Cómo alejan, eh? Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, insiste. ¿Sí? ¿Quién habla? Facundo. Bienvenido, arranco preguntándote yo, Facundo. La última vez que lloraste, ¿cuándo fue, Facundo? Hoy. No le podemos preguntar porque es algo que le preguntes vos ahora. Facundo, ¿por qué lloraste? Bueno. Porque tuve terapia. Que hablo en ¿De qué terapia. hablaste? ¿De qué hablo en terapia? Dale, habla. ¿De qué hablaste en terapia? De problemas con mi pareja. Preguntale. La curiosidad no nos deja ahora. Nada. ¿Podemos hacer una extra? Por supuesto. Para mí, Facundo no es de Leo. No es de Leo. Facundo es de Leo. Facu, No soy de Leo. vamos.
¿Qué día cumplís años, Facu? 13 de julio. El 13 de julio. Canceriano. No lo tenemos, vamos todavía. Facu, ¿nos querés contar? Porque tal vez necesita contar. No, la verdad prefiero no contarlo hoy. Anda tranquilo, entonces, Y no Facu. llamás mañana a Andy. Abrazo si te grande. arrepentís. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Gracias, muy buen programa. Muy bueno. ¿Alguien quiere contar acá problemas que tienen pareja? Juli, Pablo, No, Seba. Pablo. No sé, el estado civil de María tampoco queremos preguntar. No queremos hablar de No todas queremos esas hablar del cosas. tema. Muy bien. Uy, Todo- qué mal todo que muy bien están igual. todos. Están todos en quilombo. Todo tenso acá, ¿eh? Una más. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, ¿soy yo? Sí, ¿cómo te llamas? Melina. Bienvenida, Melina. Pregunta a Julieta Luciana. Melina, ¿patinaste sobre hielo alguna vez? No, nunca. Melina, ¿te gusta tu nombre y siempre te gustó tu nombre? No, una sola. Tenés razón. Melina, ¿siempre te gustó tu nombre? No, no siempre. Significa miel, de hecho. Hace poquito lo descubrí. Mielina. De 0 a 10, Melina, ¿cuánto te importa el mundial que se avecina? 10. Melina es de Leo. No es de Leo. Melina no es de Leo. Melina, Soy de Leo, sí, cumplo ahora el 17 de agosto. el 17 de agosto. ¡No lo tenemos! No lo tenemos, muy bien, ¿eh? Sí, bien. Metimos 3, chicos. Sí. Melina, muy bueno el programa, un beso grande. Muy bueno, muy bueno. Beso enorme. Los quiero mucho, chicos. Y nosotros a vos. Hacemos uno más por las dudas, María, Dale. ¿te parece? Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola, hola. Pablo. Sí, en un ratito María Badi nos va a decir qué está leyendo y qué está mirando. Sí, Pablo. No, que estás leyendo ahora, literal, sino en tu tiempo libre, en la vida. Qué presión. Si querés, si no querés, Sí, no. re quiero. Pablo, pregunta a tu tocayo. ¿Seguís imprimiendo mucho o ya evitás la impresión? Imprimo para mi mujer que es de Acuario. Pablo, ¿de qué equipo sos? Ajá. De Independiente. Jirafa. Pablo, ¿sabés estacionar en pocas maniobras? Sí. Para mí Pablo es de Leo. Para mí es de Leo. No es de Leo. ¿Pablo? De Leo. ¡Vamos! No pegué una. ¿Qué día cumplís años, Pablo? 30 de julio. Lo tenemos. Abrazo grande, muy bueno el programa. Muy bueno. Igual, chao. Uno más y listo. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola, Sí, ¿quién habla? Nicolás. Bienvenido, Nicolás. Te pregunta. Vos. Sí, sos vos, Nicolás. Nicolás. te digo. Los quiero, Estás hablando Dios con mío, Julieta hace Ping y 15 Pablo años que Fábrega, son Nicolás. Nicolás. Me vino a ver Susana Jiménez a mí, ¿eh? Oh, obvio. Ojo. Obvio. Pregunta a Julieta Luciana. Nicolás, última escapada o vacación, ¿a dónde fue? Y fue a Miramar hará un año y medio. Nicolás, te dan una porción de un postre. ¿Cuchara o tenedor? Mano. ¡Apa! Nicolás, ¿en qué ciudad te gustaría vivir? En Buenos Aires, en el Delta. Es de Leo. Nicolás no es de Leo. Nicolás, Es de Acuario. vamos. Ahí está, su ¿Qué- complementario. ¿Qué día cumplís años, Nicole? 22 de enero, ¿cómo los quiero? Lo tenemos. Ya lo Nosotros te queremos a te vos, queremos. Nicolás. ¿Puede ser dos entraditas? Un abrazo. Ya pasó el Un teatro. beso a vos, ya pasó. Beso grande. ¿Cómo no viniste al teatro? Ay, no saben qué triste me ¿Cómo puso no perdérmelo. viniste al Estuvo teatro? buenísimo, ¿eh? Buenísimo estuvo. buenísimo. Fue la oyente que estuvo el día que yo vine la última vez. ¿Cómo se Obvio. llamaba? ¿Se acuerdan de esa oyente? Que fue un momento radial para mí único, irrepetible. No le digamos si fue. Ay, no. No le digamos. ¿Qué nos da? Nosotros decimos si fue o no fue. ¿Vos qué nos das? Está en YouTube. Tocanos los astros, que nos vaya bien. Claro, hablo con Juan Carlos Universo para que Esto acabas de decir, seguro está en YouTube. Quiere decir que no lo viste en YouTube todavía. No, todavía no. Es que me ponía mal, no quiero ver. Es No, como, no, es no como venga ver la con fiesta en la que no boludeces. estuviste, no sé. Tuviste FOMO. Tuve FOMO, exacto. María Badi tuvo FOMO. Mucho FOMO. Es un concepto que descubrí hace muy poco y fue Muy bueno. revelador. Alto realmente. FOMO. FOMO. ¿Qué te pasa, che? Tengo un poco FOMO, no sé. Uy, ¿Tenés algo para tomate dar? algo, Sí, sí. te iba a decir, si Ya tenés lo- limón. Sos sí. de limón, ¿no? Sí. Al FOMO. Bueno, que se te pase el FOMO. Que se Te me agradezco pase el eso. FOMO. En un rato María Badi nos dice todo de Leo. El atardecer en vuelta y media. The heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend.
that doesn't ring true. You've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. Don't let it get away. It's a beautiful day. Touch me. Take me to that other place. Teach me. I know I'm not a hopeless case. See the world in green and blue. See China right in front of you. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. Don't let it get away. Beautiful day. Touch me. Take me to that other place. Release me. I know I'm not a hopeless case. What you don't have, you don't need it now. What you don't YouTube, Beautiful Day, en vuelta y media, 8 menos 20 de la noche en Argentina, 12:04. Nuestra amiga María Badi nos trajo Leo en el día de hoy. Antes escuchamos a Julieta Luciana. ¿Vas a dejar pasar la oportunidad de tener tu Ford Ranger con tasa 0% a 12 meses? Sí, escuchaste bien. Compra tu Ranger con tasa 0%. Aprovecha ahora. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrilas. Y ahora sí, María Badi. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Bien. ¿Quieren que les siga contando Leo? Ahí yo prometí el lado B de Leo y todavía no lo conté, porque les conté todo el lado A del brillo, ¿no? Madonna, Mick Ajá. Jagger, como todo ese lugar. Pero hay un lugar leonino que es más solitario, más que solitario, con una sensación más de soledad adentro. Y un lugar de timidez, el leonino tímido. Porque hay algo en lo leonino en donde si yo siento que la afuera me está mirando, porque es una sensación que los leoninos tienen, si siento que entro a un lugar y me miran, si me siento observado, y siento que necesito que me quieran y esa confirmación, una parte mía también puede sentir que, tipo, no quiero que me miren, no, quiero pasar desapercibido. Como eso puede ser una sensación de presión. Y aparece ahí el leonino tímido, que no es el caso más típico, pero que aparece como esa sensación de, bueno, eso, quiero pasar desapercibido. Y en esta sensación de que hay algo, digo, voy a hacer una metáfora bastante simple, pero digo, el sol, no diríamos que todos están solos, pero el sol está un poco solo, ¿viste? En esa sensación de Qué como lindo, qué en el poético. centro, pero solo. Perfecto, ¿no? Y- Perfecta, muy buena figura. Y hay algo de lo leonino que se asocia mucho, obviamente, con el sol, que hay un Bueno, poco... forma parte del poder eso. Bueno, sí, total. Para los que tenemos mucho poder. No, la soledad del poder. Sí, sí. ¿No? Que están muy arriba, pero están solos. Pero hay Sí, como que políticos no hay- de todos los signos, Seba. Por eso. Ah. De hecho, no hay tanto... Bueno, dijimos Obama y Fidel Castro, ¿no? Pero Por ejemplo. eso, pero esa sensación de soledad me parece interesante también para que los leoninos no sientan que, vine fallado, ¿no? Como debería Claro. estar todo el tiempo queriendo que me miren y en una como arriba del escenario, que también. Y otra cosa que también está buena pensar en lo leonino es conectar con son personas a las que les cuesta conectar con todo lo que es el lado inconsciente, con el lado oscuro. ¿Se entiende? Que tipo, pensando, volviendo a lo del sol, como todo lo que brilla, todo lo que está en luz, va. Ahora, todo lo que es inconsciente, sombra, dark side of the moon, podemos decirle, no son lugares muy cómodos. Y me parece que ahí tal vez se pierden cierta posibilidad de cambio, porque digo, si uno no toca el lado B, el lado más oscuro, hay algo de la transformación que no sucede. Entonces también podés estar todo el tiempo queriendo que te confirmen y en esa confirmación hace siempre lo mismo, ¿no? Claro. Como, mirá, sí, no sé, como ahora no se me ocurre el toque a pero alguien que decís, che, hace 40 años que hace el mismo programa o que hace el mismo Seba, show. 20. Bueno, ¿y vos? No está. No digo nada. Sí.
¿Qué somos? ¿Muy mediocres? Nosotros? No, No pero queremos cambias evolucionar. un montón. Somos No. larva, no hacemos Sí. nunca mariposa. Eso no quiere decir. No, pero digo, ese miedo a cambiar, digamos, Obvio. ¿no? A decir, che, hago otra cosa, pero porque siento que si cambio nos no me está van a querer. matando, ¿eh? Nos quedamos en la zona de confort. Sí. Se Pero va a la quedar que con nos todas las- llevamos. Sí. Con todas las cosas que hacen. Ustedes, los tres hacen un montón de cosas distintas. Sabe. Y hay un signo que se llama llorón. Piscis. Piscis. Sí, los de agua en general, pero Piscis sobre todo. ¿Y Leo Sí. te parece mejor para tenerlo de amigo, de pareja, de compañero, de familiar? Muy buena, Muy buena Está pregunta. buena. De amigo a full. Y por lejos. De pareja. Bueno, cada pareja es un mundo, ¿no? Tampoco me tendría de pareja a mí misma, pero. Muy buena Muy buena definición. declaración. ¿De qué te tendrías vos, Mary? Ahí va. De amiga. De amiga. Sí. ¿De amiga a la que le contarías todo o amiga de ciertos climas? Viste Muy que hay buena amigas pregunta. de. No, amiga de contar todo y sobre todo soy muy buena, bueno, por algo me terminé también dedicando a algo, a esto, ¿no? Tipo medio la astrología que tiene algo terapéutico. Soy muy buena escuchando, es la verdad. ¿Tenés No voy a ser amigos varones? muchos, sí, ¿Viste? siempre lo ¿Viste, tuve Ola? ¿Qué desde cosa? chica. Que se puede tener amigos. Se puede tener amigos varones y también se los puede bajar. Unos Sí, por desean supuesto. que se Pero mantenga la nunca- amistad. Por supuesto. Nunca. Tenés de todos, digamos. Sí. De todo. amigos que te No, bajaste, quiero decir amigos algo que de no. verdad, soy un caso, jamás tuve sexo con un amigo. Jamás. Eso pensás vos. Ese tema en esta mesa es tabú. Ya sé, pero- No, no. me hubiera encantado. Pero pará, pero sos. ¿Con qué amigo? ¿Querés No, decirlo? me hubiera encantado ser esas personas que pueden hacer Ah. eso. No me salió. Yo soy. Pero no Pero- por falta de Tipo deseo, Obla. sino para no romper la amistad. Tipo Pero Obla. no, porque para mí mis amigos son mis amigos. Ah, no por puedo eso. verlos como Está hombres. bien, pero yo tengo amigos con los que voy a comer y voy a jugar al tenis también. No juego al tenis. No juego. Pero doy un ejemplo. ¿Entendés? Nadie te imaginó jugando al tenis. ¿Qué te- María, igual tenés exnovios que sí pueden ser tus amigos. Sí, re. Ah, bueno. De hecho, soy amiga de todos. Sí, amiga mía, no de todos mis ex. Pero Pero más con o todos me menos. llevo bien. Y tengo algunos que sí son amigos. Bien. Sí, eso sí. Obla. Derribando prejuicios, Obla, ¿viste? Se puede. ¿Por qué Obla? Porque es un artista sensacional, lo tenés Sí, que ver en el obvio, escenario. como Yo persona. separo. Para él la amistad entre el hombre y la mujer no existe. No. Es un, para mí Es raro porque es un pensamiento primitivo. Claro, es y como Pablo muy es revolucionado. esquemático, ¿entendés? Y Pablo Muy- es cero esquemático. Muy libre en algunas cosas y como muy cuadradito en otras. No, lo raro es que no sé si tendrá que ver con los signos de ellos, que ustedes hacen de su vínculo un mundo. Yo opino de Para su nada. vínculo, no de la amistad. Para nada. Y lo que ustedes dos tienen se llama tensión No, sexual no. insoportable. Pablo tiene otro tema, No se María, sabe vincular. que Las mesas de mármol. erotiza todo. Obla. Erotiza. Erotiza todo. No entiendo qué tiene de malo eso. No tiene nada de malo. No, pero La es una energía de Pero Sagitario eso- no es erótica. Pero eso, No, más de necesariamente. Escorpio. pero eso, Eso es malo. pero eso Muy te bien. Más lleva me pagó mi suegra de Escorpio. re erotiza. Uy, persona, re- re erotiza. obvio. Es fuerte lo Uy, que loco, pasa. se me ahí. acaba de hacer el cerebro. Bien. Bueno, ¿te quedas un rato más? Sí, Mary? por favor. Gracias. Recién es martes, el peor día tal vez. Sos un grosso y naciste un martes, ¿eh? Sintonizás con la radio. Y la radio sintoniza con vos. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Buscando una vida equilibrada, encontré esta birra equilibrada. La nueva Imperial Roja, más suave, liviana y fácil de tomar. Una cerveza perfecta para disfrutar el aquí y el ahora. Aquí y ahora con esta picada, ragazzi. Sabemos que sabes. Nueva Imperial Roja. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Sabías que podés pagar Flow por días? Ahora con Flow Flex podés mirar todo lo que te gusta pagando por los días que lo usás. Activalo por 3 días a 400 pesos o por 7 días a 750 pesos. Descarga la app de Flow y disfrútalo el tiempo que quieras. Exclusivo cliente personal. Para más información ingresá en flow.com.ar. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. El tópico de hoy es hashtag es ridículo. Seguir poniendo historias de WhatsApp. Veo que hay gente que todavía lo hace en sus estados de WhatsApp. Yo todas las veces que vi estado de WhatsApp fue por error. El otro día, el que hizo un espectacular fue mi padre. Mi hermana le manda una foto por WhatsApp. Mi hermana está vendiendo unas cosas y le fue muy bien con esa venta. Entonces le mandó una foto ridícula mostrándole como que había cobrado, ¿entendés? La plata esa. Y mi papá la puso en stories de Instagram. Lo llamo y le digo, escuchame, ¿no pongas una foto de tu hija con guita en la mano así? Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes. 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves.
Viaja a la Copa Mundial de la FIFA con Coca-Cola. Busca el código bajo la tapa, envíalo por WhatsApp y participa por uno de los 10 viajes para 2 personas. También hay millones de botellas gratis. Canjealas en tu centro de canje más cercano. Participa en las tapas blancas y doradas de 500 mililitros de toda la línea Coca-Cola. Coca-Cola, la magia de creer. Ala Líquido para Diluir te trae su nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregás el Ala Líquido para diluir, mezclás suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es Ala. Probá vos también el pequeño gigante del lavado. Cada vez somos más los que queremos cambiar la manera en la que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Una combinación única para que disfrutes de una sopa deliciosa. Proba las nuevas recetas de las sopas Knorr y encontrate con lo bueno de tomar sopa. Knorr, come lo bueno. Vivir viajando de nuevo. Somos Mercantil Andina. Creamos una experiencia única en seguros con nuevas tecnologías para todas las generaciones. Más cerca, más ágil, más interconectados que nunca en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Madera con corcho, metal y cartón, papeles con tela, cuero y telgopor, se pegan con Unipox. Tenés una idea, tenés Unipox. Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola, Mica. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil, que vio las stories. Ah, y un amigo de ella que le puso like. Y un compañero del de la facu. Y el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito salchicha que siempre está con él. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Fuerza Bruta Guaira. Nueva semana. Hasta el 14 de agosto. En Estadio Obras. No te pierdas el show que hizo historia alrededor del mundo. Fuerza Bruta Guaira, nueva semana en Estadio Obras. Funciones de martes a domingo. Compra tus entradas en ticketek.com.ar. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. ¿Te cuento un secreto? El gran mayorista ya llegó a Zona Oeste. ¿Qué? ¿Cómo? Eso. ¿Querés ahorrar en grande? Entonces recordá este nombre. Nini. En Nini siempre vos compras mejor. Nini. Vení a Nini. Por bulto o por unidad, tu familia elige. Te esperamos en Acceso Este y Camino del Buen Aire. Horarios de atención lunes a sábados de 6 a 20 horas y domingos de 10 a 20 horas. Si tenés personal en el celu y en tu casa, tenés conexión total con Wi-Fi Pass para usar tu celu de modem con 5 GB gratis y convertir la plaza, un taxi o el camping en una office. Activalo en la app Mi Personal. Personal. Conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. CUI 30 63 94 53 73 8. Pasamos de la familia tipo a todo tipo de familias. Del perro de la familia a ser la familia del perro. De la familia que tocó a la familia que elegiste. De las mesas familiares grandes a mesas chicas mucho más familiares. Sea con hijos, sin hijos, de amigos, con dos mamás, con un tío, con medios hermanos. Familia es todo lo que está cerca tuyo. Frávega, como la familia, cerca tuyo siempre. En Cervecería y Maltería Quilmes tenemos un nuevo motivo para brindar. Trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral. Y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos, estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta. Porque sin él, no hay nada. Al planeta, salud. Cervecería y Maltería Quilmes. Rumbo a la carbono neutralidad. Somos Urbana Play 104.3. Nos ves y nos escuchas on demand en YouTube y Spotify. Compartí Urbana Play. Compartí tu radio. En el aire. Cumplimos un ciclo y
empezamos otro. Vuelta y media. Ford te lleva a través de las 104 cosas de Julieta que tenés que hacer antes de morir. Algunas simples, otras cotidianas que nunca pensaste en hacer y otras más complejas que sí o sí tenés que vivir. Hay experiencias que no te podés perder. Ford apoya y alienta a todos aquellos que se animan a no dejar experiencias por vivir. 104 cosas. ¿Por qué número vamos, jirafa? ¡Ay, por el 104! ¡Ah! ¡Nos despedimos! No. ¿Vos te das cuenta, María Badi? ¿Estás presente en este momento? 104 cosas que hay que hacer antes de morir. Lo tranquilizador es que mucho más de la mitad no las hicimos. ¿Podés repasar la 103? La próxima. Dale. La próxima. Hoy la que les voy a proponer y quiero última. saber si lo hacen y quiero saber si por ser la última, sí. Mirar los backups de sus celulares viejos. No tengo el celular viejo. Ordenarlos e imprimir lo que valga la pena. No. ¿Se acuerdan si hacen backups de sus celulares, por ejemplo, si los van a cambiar? ¿A dónde los hacen? Si a los mí me lo hizo Guido. Ok, pero te está con fecha, sabes dónde está, si está en un disco externo, dónde. ¿No lo mira Guido? No, tengo todo en la computadora. Tiene todas las. Si aparecen fotos mías, intimidad. Es Guido Corrales. Claro. Sépanlo. O Tati. Bueno, el 66% Tati de los... se mete en mis DM y contesta a la gente. Está perfecto. Le pone, ¿qué me escribí? Forro. Sí, le pone obvio. Sí. Ella es tu community personal. El 66% de los usuarios de Internet perdió material y se quiso matar. Y no es tan grave. Al final después no es tan grave. Es un montón de gente, el 66% de los usuarios de Internet. pasado. Sí. Todos hemos perdido o se te ha caído el celular, se te rompió, te lo robaron, lo que sea. Decís, no hice backup, yo lloré por un backup. Después me olvidé, no las había visto nunca. Qué buen tema ese de Amazónico. Yo lloré por un backup. Por un backup Sí. no hecho, sobre todo. Recomiendan les expertes que hay que actualizar el backup cada 2 o 3 semanas. ¿Qué quiere decir? Revisar si se está guardando en la nube, dónde está cayendo eso. ¿Y cómo revisas eso? No, revisando tu teléfono, como hacerte un autoexamen. Tati, ¿lo tengo todo? Muy Ahora bueno. se fija Mira a ese Guido Tati. y mira a Tati. Eso quiere decir que no tenés control de tu backup. Bueno, pero tengo 2 referentes. Bueno, de imprimir fotos, ¿cómo están? No, Muy mal. Se dice todavía la frase, esta está para imprimir, mirá. Para mí no. Hay 13 fotos antes que está uno con los ojos más o menos, hasta que una sale bien y decís, che, esta hay que imprimirla. Por ahí hay un acuerdo familiar, decís, sí, qué hermosa, volvemos de esta escapadita e imprimimos. No pasa. No pasa. No pasa. Y me parece re triste, es de las cosas que más extraño. Estoy medio a favor de lo analógico, aunque no lo use. En ese sentido. Me parecía más lindo antes, sí, revelar el rollo. Pero a todos nos parece más lindo antes, porque yo coincido con eso, pero termino no imprimiendo. Entonces queda en un tango permanente, donde nos gustaba más que había fotos, pero no hacemos nada con eso. Y cuando la imprimís no la ves tanto después. Y sí, la ves. Sabés que está la caja de las fotos, Eso es por lo verdad. menos. Como Claro. tú vas a la casa de tu mamá, va a tener la caja de las fotos. Sí, y aparte hay que imprimirlas como bien, porque ¿no les pasó alguna vez imprimir algo? Material y que muy pedorro. Claro, Sí. y que es horrible, digo, Sí. tampoco es que me quiero quedar con esto. Esos kiosquitos donde te las imprimías Sí. vos, no iba a terminar bien. No iba a terminar bien. Yo no iba a poder imprimir una foto. Pero qué emoción era llevar a Kodak, ¿no? Sí. Llevarle el rollo. Y que te salieran un par más Sí. que las que decía. Sí. Había un nerviecillo. Y además que el chabón veía todas tus fotos. Total, eso es re loco. Vean fotos íntimas tuyas. Claro, igual no te las ponía en el librito, era como ese laburo, hacelo vos. Te daba las fotos, te daba un librito con los folios transparentes. No, está bien. y vos Pero te él las veía armabas. todas tus fotos. Sí, por supuesto. Muy bien. Por supuesto. Nada es tan grave. No, nada es Muy tan bien. grave, pero recomendamos imprimir. Jirafa. 104, ¿qué pasará la semana que viene? ¿Qué pasará? Dios lo sabe. Ahora también ven nuestras fotos en realidad y encima las mostramos nosotros, ¿no? En algún punto. Mirá cómo dio Muy toda bien, la vuelta. María. Opa, Muy Bien de Leonina eso. María Badi, en Vuelta y Media. Con Ford, recorrimos las 104 cosas de Julieta que tenés que hacer antes de morir. Algunas simples, otras cotidianas que nunca pensaste en hacer y otras más complejas que sí o sí tenés que vivir. Hay experiencias que no te podés perder. Ford apoya y alienta a todos aquellos que se animan a no dejar experiencias por vivir. Recién es martes, el peor día tal vez. Urbana Play 104.3. Sonido 2022. UrbanaPlayFM.com. Conocé el Citroën C4 Cactus y sorprendete. Diseño provocador que realza el ADN de Citroën. Con 11 ayudas a la conducción que hacen tus viajes más seguros y un moderno motor turbo con una potencia de 165 caballos de fuerza. Citroën C4 Cactus. Ser original es irresistible.
Viaja a la Copa Mundial de la FIFA con Coca-Cola. Busca el código bajo la tapa, envíalo por WhatsApp y participa por uno de los 10 viajes para 2 personas. También hay millones de botellas gratis. Canjealas en tu centro de canje más cercano. Participa en las tapas blancas y doradas de 500 mililitros de toda la línea Coca-Cola. Coca-Cola, la magia de creer. Todas las semanas, en Perros de la Calle, BBVA nos acerca Salud Financiera. Soluciones personalizadas para lograr el bienestar económico y tomar el control de tu día a día. BBVA, creando oportunidades. Si tenés personal en el celu y en tu casa, tenés conexión total con Wi-Fi Pass para usar tu celu de modem con 5 GB gratis y convertir la plaza, un taxi o el camping en una office. Activalo en la app Mi Personal. Personal. Conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cuit 30 63 94 53 73 8. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Con Telecentro tenés internet que vuela. Este mes, contrata internet 300 megas en tu casa a solo 2.299 pesos final por mes. Y además, llévate 50 gigas de Telecentro Wi-Fi en tu celular. Pásate a Telecentro, te conviene más. Llama al 6380-0000. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Ala Líquido para Diluir te trae su nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregás el Ala Líquido para diluir, mezclás suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es Ala. Probá vos también el pequeño gigante del lavado. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Sumá Rinde Más a todas tus recetas con carne picada y resolvé tus comidas en 5 minutos con todo el sabor de Nor. Es súper fácil y no necesitas agregar nada más. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Búscalo en la góndola de Nor y comprobalo vos también. Action Energy presenta el mega espectáculo de comedia de Agustín Soy Radar y estarán Llega Luna Park. Magia del más alto nivel, comedia graciosísima, música exquisita. El 26 de agosto en el Estadio Luna Park. Últimas localidades a la venta en Ticket Portal y en rada.soy. Produce 300. Este mes en La Cardeus descubrí el colchón que va a superar tus expectativas. Ahorrá hasta un 45%. Paguen 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Además, con tu compra, colaborás con la cooperadora del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. La temporada de nieve ya se puso en modo play. Y la vivís desde Las Leñas con Urbana Play. Esquí, montaña, naturaleza, aventura, relax. Invierno 2022. Vení a Las Leñas. El valle es esquí. Una experiencia Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Música para volar sinfónico. Un viaje por la obra de Gustavo Cerati. Con orquesta, banda y coro polifónico. 11 de agosto, Auditorio de Belgrano. Entradas en mpvolar.com.ar. Búscanos en redes como @mpvolar. Aprovecha esta promo en Rex. 2 días con 30% off y hasta 12 cuotas en todos los productos. Rex. Promoción válida del 8 y 9 de agosto de 2022, no acumulable con otras promociones vigentes. Consultar bases en somosrex.com. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. En Musimundo sabemos lo que quieren. Si te dice que tiene un problema con el triángulo, no habla de geometría. Te está pidiendo un joystick nuevo. Este día de niño, encontrá en Musimundo el mejor regalo con grandes descuentos y muchas cuotas. Musimundo, parte de tu mundo. El mes de la niñez viene con descuentos. Llévate un Samsung Galaxy A33 5G con pantalla Infinity U y cámara cuádruple en hasta 6 cuotas sin interés. Aprovecha un 10% de descuento con conexión total y hasta un 20% de reintegro pagando con Personal Pay en un pago. Personal. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cuit 30 63 94 53 73 8.
En instantes, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. Es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. It's music time. It's Miller time. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola, Mica. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil, que vio las stories. Y un amigo de ella que le puso like. Y un compañero del de la facu. Y el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito salchicha que siempre está con él. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Cerveza Schneider te lleva a Qatar a vos y a un amigo. Escanea el QR de las latas edición limitada o ingresá en www.laescaloneta.com.ar. Bases y condiciones en www.laescaloneta.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Seguinos Y escuchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Ocho de la noche, 4 minutos en la República Argentina. Como todos los martes, le decimos gracias a Don Dalmiro por sus sándwiches tan románticos, tan lindos, tan especiales. Don Dalmiro, los mejores sándwiches de la ciudad de Buenos Aires, en Rabiniani, entre Cabrera y Niceto Vega. Comimos ¿Qué soy? gracias a Mil y Pico, el nuevo local Mil y de pizzas, de empanadas, parrilla, a la parrilla, colores originales, rellenos inspirados en sabores del mundo, @mil.i.pico. Gracias, por favor. Le agradecemos a Germán Tedeschini, director de los controles, y a Santi Pereira, gracias a los dos, a Manu Bicho Rey en la producción, a Garba Garbarino en la robótica, a Lu Barbagallo en el graph, en las redes, Chiara Mastrangelo, Agustín Massitelli en la técnica, gracias Nacho Sosa, Guido Coralo, Agustina Neyen Ratti, Tatiana Gisela Rose, Pablo Fábrega se fue porque no nos bancaba más, Sí. María Abadi se despide con esta frase. Vacúnense, que todavía se puede haber cuarta dosis. Mirá, todas se dio estas vuelta, cosas. bien María, bien. De y vuelta. Julieta Luciana Pink tiene esto para decirles. Apertura de famosos cuando quieras, estoy. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y volveremos mañana a las 5 de la tarde. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta hemos acompañado a un adolescente que hoy se afeitó por primera vez. A mí no me creció barba hasta los 25 años. Hasta el próximo programa. Vuelta y media.